Tienes que buscarte otro techo bajo el que vivir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del comedor, flotando entre nosotros como una bomba sin explotar. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Un trozo de patata asada se balanceaba precariamente en sus púas. Por un momento, no pude procesar lo que mi hijo menor acababa de decir. Perdona. Logré decir finalmente, dejando el tenedor junto a la lubina a la plancha que había pasado una hora preparando según las especificaciones exactas de Alejandro. Poco hecha sin eneldo con extra de limón. Mamá, ya sabes, llevo 3 meses saliendo con Silvia, dijo Alejandro, señalando a la impresionante morena a su lado, cuyos labios carmesí se curvaron en lo que generosamente podría llamarse una sonrisa. Las cosas se están poniendo serias y necesitamos nuestro espacio. En mi casa, aclaré. 40 años de contención maternal manteniendo mi voz firme. Básicamente ha sido mi casa desde que murió papá. El desdén casual hacia mi propiedad, tanto legal como emocional, fue sobrecogedor. Sabes, siempre he planeado hacerme cargo de ella con el tiempo. Silvia tiene unas ideas increíbles para reformarla. Silvia asintió con entusiasmo. La cocina necesita una reforma completa. Esos armarios son tan anticuados, y el dormitorio principal sería una sala de cine perfecta una vez que tiremos el muro que da a... Una vez que tiréis el muro de mi dormitorio, interrumpí, sintiendo algo desconocido crecer en mi pecho. No la calidez complaciente que había caracterizado mis interacciones con Alejandro durante décadas, sino un calor agudo y esclarecedor. Alejandro tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo antes de que Silvia le apretara el brazo. Sacando fuerzas de su contacto, enderezó los hombros y continuó. Mamá, tienes 70 años. ¿No estarías más feliz en una de esas agradables residencias para mayores? La residencia Sol Mayor tiene actividades, gente de tu edad, se interrumpió, aparentemente dándose cuenta del tono condescendiente que se había deslizado en su voz. Ya veo. Me sequé los labios con la servilleta, ganando tiempo, mientras 40 años de resentimiento y sacrificio acumulados se cristalizaban en una claridad repentina y perfecta. ¿Y cuándo exactamente se supone que debo encontrar otro techo? La pregunta pareció sorprenderlos a ambos. Claramente esperaban lágrimas, protestas, manipulación emocional. Las herramientas que nunca había usado, a pesar de las frecuentes acusaciones de Alejandro cada vez que expresaba el más mínimo desacuerdo con sus planes. Bueno, el contrato de alquiler de Silvia termina el mes que viene, respondió Alejandro, ganando confianza por mi aparente sumisión. Pensamos que sería el momento perfecto para todos. Un momento perfecto sin duda, aunque no de la manera que ellos imaginaban. Reprimí la sonrisa que amenazaba con romper mi compostura exterior. Un mes parece razonable, asentí suavemente. Tiempo más que suficiente para hacer mis arreglos. Alejandro parpadeó, claramente desconcertado por mi fácil capitulación. ¿De verdad? Es genial, mamá. Sabía que lo entenderías una vez que te lo explicáramos. Claro que lo entiendo, me levanté de la mesa, recogiendo mi plato, aunque apenas había probado la cena. Ahora, si me disculpáis, tengo que hacer algunas llamadas. Al salir del comedor, escuché el susurro mal disimulado de Silvia. ¿Ves? Te dije que no le importaría. Estas señoras mayores solo necesitan un pequeño empujón. En la cocina, tiré mi comida amorosamente preparada al triturador de basura, una metáfora perfecta de décadas de sacrificio ingrato. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo ni de tristeza, sino de una emoción que no me había permitido en años, una justa ira. Miré el calendario colgado junto al frigorífico, calculando mentalmente las fechas. La firma de la venta de la casa estaba programada para el próximo jueves. La empresa de mudanzas vendría a por mis posesiones cuidadosamente seleccionadas el viernes. Mi vuelo a Mallorca salía el sábado por la mañana. El momento no podría haber sido más perfecto si lo hubiera orquestado yo misma, lo cual, de hecho, había hecho. Hacía 6 meses, durante uno de los viajes de negocios de una semana de Alejandro que inevitablemente no resultaban en nada más que excusas y peticiones de más inversión en su último plan, había tomado una decisión. Después de consultarlo con Marcos, mi hijo mayor y responsable de mi primer matrimonio, había puesto discretamente la casa en venta con una inmobiliaria especializada en propiedades destinadas a la reurbanización.
La oferta de Constructora Ibérica había superado mis expectativas, 17 millones de euros por una propiedad que Alejandro creía que valía quizás 2. El dinero combinado con la fortuna que había construido a lo largo de 4 décadas de inversión cuidadosa, un talento que ninguno de mis hijos sabía que poseía, me había permitido comprar la casa de mis sueños, una impresionante villa encaramada en los acantilados de Deià, con un estudio de arte con vistas al mar Mediterráneo. En mi dormitorio abrí mi portátil y revisé mi correo electrónico. Había llegado la confirmación final de mi gestor de propiedades en Mallorca. Todas las reformas completadas, el mobiliario instalado, todo listo para mi llegada la próxima semana. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Alejandro entró sin esperar respuesta, una costumbre que desarrolló en la treintena cuando decidió que mi privacidad era menos importante que su conveniencia. Mamá, solo quería asegurarme de que de verdad estás bien con esto, dijo, la preocupación finalmente asomando en su voz. Pareces tomarlo bastante bien, pero... Estoy perfectamente, Alejandro, le aseguré, cerrando mi portátil con una calma deliberada. Tienes razón. Es hora de que pase al siguiente capítulo de mi vida. El alivio inundó sus facciones. Genial. Y no te preocupes por el dinero. Probablemente pueda darte unos cientos de euros al mes para ayudar con el alquiler una vez que mi nuevo negocio con David despegue. El negocio del que no había oído hablar hasta ese momento. El último de una larga lista de planes para hacerse rico rápidamente que habían consumido miles de mis euros a lo largo de los años. Es muy generoso por tu parte, respondí, la ironía completamente perdida en él, pero creo que me las arreglaré. Mientras se iba, satisfecho de su propia magnanimidad, me volví hacia la ventana que daba al jardín, donde Roberto y yo habíamos plantado rosales juntos, donde Alejandro había dado sus primeros pasos, donde había enterrado mis sueños de seguir mi propia carrera artística para criar a un hijo que ahora no podía esperar para reclamar lo que siempre había visto como su herencia. Una semana más de fingimiento. Una semana más interpretando el papel que había mantenido durante 40 años, la madre abnegada, el personaje secundario en la historia de mi propia vida. Luego, todo cambiaría. Si esta historia de traición familiar y sorprendente justicia te ha llamado la atención, asegúrate de suscribirte. ¿Qué pasará cuando Alejandro descubra la verdad sobre la casa que siempre dio por sentada? ¿Y qué le espera a Sofía en su nueva vida secreta? Las revelaciones no han hecho más que empezar. Durante los días siguientes, Alejandro y Silvia pasaron de un alivio cauteloso a un entusiasmo desenfrenado, abandonando toda pretensión de preocupación por mi futuro. Recorrieron mi casa, legalmente todavía mi casa durante otros 5 días, midiendo espacios, discutiendo la eliminación de muros y debatiendo la colocación de muebles como si yo ya me hubiera ido. El juego de comedor tiene que irse, declaró Silvia una noche, pasando sus dedos manicurados por la mesa de caoba donde nuestra familia había compartido comidas durante 30 años. Es tan pesado y tradicional. Estamos pensando en un concepto de cristal y cromo para aquí. Continué preparando su cena, otra comida que habían pedido sin ofrecerse a ayudar, y sonreí neutralmente. Fue un regalo de aniversario de Roberto, importado de Italia. Bueno, definitivamente no encaja con nuestra estética, respondió ella, descartando 4 décadas de recuerdos con un movimiento de muñeca. Quizás podrías venderlo. Ayudaría con los gastos de tu nueva situación. Mi situación, como si envejecer fuera una enfermedad que hubiera contraído por descuido. En realidad, ya he organizado su envío, dije suavemente junto con varias otras piezas. Alejandro levantó la vista de su teléfono con un interés repentino. ¿Enviado a dónde? No has mencionado a dónde te mudas. Porque no has preguntado, pensé, pero no lo dije. En cambio ofrecí la misma respuesta vaga que había estado dando toda la semana. Todavía estoy ultimando los detalles, pero no te preocupes. Estaré instalada antes de tu fecha límite. El timbre sonó, salvándome de más preguntas. Me sequé las manos en un paño de cocina y fui a abrir, sabiendo exactamente quién sería. Señora Vidal. Una mujer vestida profesionalmente estaba en mi porche con una carpeta en la mano. Soy Carolina, de Tasaciones de Arte Herrero. Tenemos una cita para evaluar su colección de arte. Alejandro apareció en el pasillo detrás de mí, la confusión evidente en su rostro. ¿Colección de arte? ¿Qué colección de arte? Hice un gesto a Carolina para que entrara.
Solo algunas piezas que he adquirido a lo largo de los años. Nada importante. Esta fue quizás la mayor subestimación de mi vida. Las piezas eran 43 pinturas originales. Mi propio trabajo creado en secreto durante las madrugadas y las noches tardías a lo largo de 4 décadas. Pinturas que había escondido en el estudio del ático que Alejandro nunca se había molestado en explorar, demasiado consumido por sus propios intereses como para preguntarse cómo pasaba yo mis horas privadas. El año pasado, durante una de sus ausencias prolongadas, se las había mostrado a un marchante de arte en Barcelona, amigo de la esposa de Marcos. Su reacción de asombro había sido la primera validación externa del talento que había suprimido durante la mayor parte de mi vida adulta. La tasación posterior había valorado mi colección en poco más de 4 millones de euros. Ahora, Carolina me siguió escaleras arriba hasta el estudio del ático, donde el trabajo oculto de mi vida esperaba ser embalado y enviado profesionalmente a Mallorca. Alejandro iba detrás, repentinamente interesado en las actividades de su madre ahora que podían tener valor monetario. ¿Estos son tuyos?, preguntó con un genuino shock en su voz mientras contemplaba los lienzos que cubrían las paredes. Paisajes marinos vibrantes, retratos emocionales, exploraciones abstractas de color y forma que documentaban mi evolución artística invisible. Sí, respondí simplemente. Carolina se movía eficientemente por el espacio, cotejando cada pieza con su lista de inventario. Señora Vidal, estos serán embalados mañana y enviados según lo acordado. La documentación del seguro está completa basada en la tasación anterior, aunque debo decir que en todo caso, creo que estas piezas pueden estar infravaloradas en el mercado actual. La expresión de Alejandro pasó de la confusión al cálculo mientras procesaba las implicaciones de tasación e infravaloradas. Mamá, nunca me dijiste que eras artista, dijo, su tono cambiando a esa cualidad suplicante que reconocía de innumerables peticiones de dinero a lo largo de los años. Deben valer algo si los estás enviando profesionalmente. Tienen valor para mí, respondí, deliberadamente ambigua. Después de que Carolina se fuera, Alejandro me acorraló en la cocina, con Silvia rondando cerca con un interés mal disimulado. ¿Por qué no me hablaste de esos cuadros?, exigió. Si tienes algún tipo de problema financiero, podríamos venderlos en lugar de que aceptes un trabajo de salario mínimo a tu edad. La suposición de que necesitaría trabajar a los 70 años después de décadas de inversión cuidadosa era típica de la percepción que Alejandro tenía de mí, financieramente ingenua, profesionalmente no cualificada, existiendo únicamente para apoyar sus ambiciones. Los cuadros no están en venta, dije con firmeza. Y mis finanzas están perfectamente en orden. Pero mamá. Alejandro, interrumpí con una agudeza inusual. Durante 40 años he respetado tu independencia y tus elecciones, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Ahora te pido el mismo respeto. Se retiró momentáneamente avergonzado, pero claramente insatisfecho. Más tarde le oí susurrar con Silvia en el salón. Definitivamente hay dinero ahí que no conocíamos, insistió. Esos cuadros parecían profesionales, ¿y por qué si no sería tan reservada sobre a dónde se muda? Quizás le da vergüenza, sugirió Silvia, ya sabes, tener que mudarse a un apartamento diminuto después de vivir aquí. Su especulación continuó mientras yo subía sigilosamente para hacer los preparativos finales. En mi dormitorio abrí el compartimento oculto de mi joyero, una característica que Alejandro nunca había descubierto, a pesar de haber tomado prestado de mi dinero de emergencia innumerables veces a lo largo de los años. Dentro yacía mi posesión más valiosa, la clave de mi nueva vida. No la escritura de la Villa de Mallorca, que estaba asegurada en una caja fuerte digital junto con toda mi documentación financiera. No el billete de avión en primera clase que me esperaba en el aeropuerto, sino un pequeño y gastado cuaderno de bocetos, el último regalo de Roberto antes del accidente que nos lo arrebató. En la primera página, había escrito, para mi Sofía, que aparcó sus sueños para nutrir los míos y criar a nuestro hijo. Tu arte es demasiado hermoso para permanecer oculto para siempre. Prométeme que algún día reclamarás la vida que mereces. Durante 33 años, había guardado ese cuaderno como un talismán, pero había ignorado su mensaje, atrapada en el papel de sistema de apoyo de Alejandro, mientras mis propios sueños acumulaban polvo junto a mis lienzos. El hermano menor de Roberto, Mateo, había intentado intervenir después del funeral, preocupado por lo completamente que estaba supeditando mis necesidades a las de Alejandro, pero yo había estado decidida a compensar al padre que mi hijo había perdido.
Ahora, mientras trazaba la letra de Roberto con la punta de mi dedo, no sentí culpa, sino liberación. En 3 días, finalmente cumpliría mi promesa, a él y a mí misma. El sonido de la risa de Alejandro subió desde abajo, seguido por la respuesta más aguda de Silvia. Ya estaban planeando su futuro en mi casa, felizmente inconscientes de que en menos de una semana se enfrentarían a una orden de desahucio y al colapso de todas sus presuntuosas suposiciones. Debería haber sentido remordimiento por el shock que les esperaba. En cambio, solo sentí la ligereza de la libertad que se acercaba, como un pájaro que siente la puerta de su jaula abrirse lentamente después de toda una vida de cautiverio. La mañana de mi partida amaneció con una claridad simbólica perfecta, nubes pesadas dando paso a un sol brillante, mientras empacaba lo último de mis objetos personales en una única maleta. Todo lo demás ya había sido enviado o retirado estratégicamente durante el conveniente retiro de desarrollo de negocios de 3 días de Alejandro con su último socio emprendedor. Mi planificación había sido meticulosa. La mudanza había venido y se había ido ayer, empacando eficientemente los muebles y posesiones que había decidido conservar, artículos que Alejandro y Silvia ya habían descartado mentalmente, pero que pronto adornarían mi villa en Mallorca. La firma de la venta de la casa se había completado mediante firma digital esa misma tarde, la propiedad transferida limpiamente a Constructora Ibérica sin el conocimiento de Alejandro. Había dejado la mayoría de los muebles con los que él había crecido, sabiendo que serían demolidos junto con la casa en cuestión de semanas. Una pequeña crueldad, quizás, pero una que no podía lamentar después de oírle a él y a Silvia reírse de deshacerse finalmente de toda la chatarra anticuada de mamá. El timbre sonó precisamente a las 9 de la mañana. Abrí para encontrar a Marcos, mi hijo mayor de mi primer matrimonio, de pie en el porche con una sonrisa amable. ¿Lista para la gran evasión, mamá?, preguntó abrazándome con un calor genuino. A diferencia de Alejandro, Marcos se había forjado su propio camino sin esperar que yo lo financiara o facilitara. A los 45 años, había construido un exitoso estudio de arquitectura, se había casado con una mujer maravillosa que me trataba con respeto y había criado a 2 hijos que realmente llamaban a su abuela con regularidad. El contraste entre mis hijos se había vuelto cada vez más doloroso a lo largo de los años, aunque nunca lo había admitido en voz alta. Más que lista, respondí permitiéndole tomar mi maleta. ¿Está todo listo por tu parte? Todo arreglado. Elisa está emocionada de que te quedes con nosotros hasta tu vuelo de mañana. Los niños están deseando oír hablar de Mallorca. Marcos había sido mi confidente y mi apoyo durante todo este plan. Inicialmente escéptico, mamá, ¿estás segura de que esto no es demasiado drástico? Finalmente había reconocido el patrón tóxico del que necesitaba escapar. Su única condición había sido que le dejara encargarse de cierta logística, no dispuesto a dejar a su madre completamente sin respaldo a pesar de estar de acuerdo con mi decisión. Mientras nos alejábamos de la casa que había sido mi hogar durante 40 años, sentí una punzada momentánea. No exactamente arrepentimiento, sino un reconocimiento de todo lo que esas paredes habían presenciado, los primeros años de matrimonio de Roberto y míos, la infancia de Alejandro, años de reuniones festivas y martes por la tarde corrientes, la erosión gradual de mi identidad al haberme permitido convertirme en el sistema de apoyo de Alejandro en lugar de una mujer con sus propios deseos y ambiciones. «Estás haciendo lo correcto», dijo Marcos en voz baja, leyendo mi expresión con la inteligencia emocional que Alejandro nunca había desarrollado. Tiene 42 años, mamá. Ya es hora de que se valga por sí mismo. Lo sé, suspiré. Solo desearía que no hubiera llegado a esto. No te dio otra opción. Ese comentario sobre buscar otro techo. Después de todo lo que has hecho por él, me dieron ganas de ir y hacerle entrar en razón. Sonreí ante el instinto protector de mi hijo mayor. La violencia no resolvería nada. Además, creo que el universo está a punto de enseñarle una lección más efectiva de lo que tú podrías jamás. La expresión de Marcos cambió a una de sombría satisfacción. La notificación se entregará el lunes por la mañana. He contratado un servicio de mensajería. Legalmente tienen 30 días, pero como los promotores planean la demolición. Alejandro tendrá que apañárselas, terminé con firmeza, igual que yo he tenido que apañármelas con cada aspecto de la vida adulta para él desde que tenía 7 años. Pasamos la tarde en la hermosa casa de Marcos en el barrio de Salamanca, donde Elisa había preparado mi comida favorita y los nietos me acribillaron a preguntas sobre Mallorca.
El contraste entre esta cálida cena familiar y la atmósfera incómoda y de derecho adquirido que Alejandro y Silvia habían creado en mi propia casa era sorprendente. Enséñales las fotos de la villa, mamá, animó Marcos después de cenar, con los ojos brillantes de anticipación por la reacción de los niños. Abrí mi portátil y mostré las imágenes que mi gestor de propiedades en Mallorca me había enviado. Vistas impresionantes de paredes encaladas contra el azul profundo del Mediterráneo. Una piscina infinita que parecía fundirse con el mar de abajo. Habitaciones espaciosas llenas de luz y, la joya de la corona, un estudio de arte profesional con ventanas orientadas al norte y almacenamiento incorporado para lienzos. Madre mía, abuela. Los ojos de mi nieto de 16 años se abrieron de par en par. Eso no es solo una casa. Es como una mansión. Es preciosa, dijo Elisa cálidamente. Y tan tú, Sofía. Puedo verte perfectamente pintando en ese estudio. Ese es el plan, respondí sorprendida por la emoción que me subía por la garganta. 40 años de arte oculto es suficiente. Es hora de pintar a la luz. Más tarde, mientras la casa se calmaba en sus rutinas nocturnas, Marcos se unió a mí en el porche trasero con 2 copas de vino. ¿Le has dicho a Alejandro a dónde vas?, preguntó. Negué con la cabeza. En realidad no ha preguntado. Simplemente asumió que estaría en algún lúgubre apartamento para mayores que podría visitar de vez en cuando para calmar su conciencia. Y cuando descubra la verdad sobre la casa, sobre tus finanzas, sobre Mallorca. Bebí un sorbo de mi albariño considerando. Imagino que se pondrá furioso, luego calculador. Y después se convencerá a sí mismo de que tiene derecho a una parte de todo porque es mi hijo. ¿Y estás preparada para eso? La manipulación emocional, los chantajes sentimentales. He tenido 40 años de práctica, le recordé secamente. Además, ahora hay un océano entre nosotros. Es más difícil manipular a alguien con tarifas de llamadas internacionales. Marcos se rió, pero se mantuvo serio. Solo recuerda que no estás sola en esto, mamá. Elisa y yo te apoyamos completamente. Ya es hora de que vivas para ti misma. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, un tiempo de vuelo perfecto. Mientras Marcos me llevaba al aeropuerto de Madrid-Barajas, sentí una curiosa ligereza, como si la propia gravedad tuviera menos poder sobre mí con cada kilómetro que nos alejábamos de la casa donde había supeditado mi identidad durante décadas. En el mostrador de facturación de primera clase, el empleado me dio la bienvenida con cortesía profesional. ¿A Mallorca por placer o negocios, señora Vidal? Sonreí, la verdad se sentía deliciosamente subversiva después de años de abnegación. Ambos, en realidad. Soy una artista que se traslada a Mallorca de forma permanente. Las palabras, dichas en voz alta a un extraño, me provocaron un escalofrío. Artista. No solo madre, no solo viuda, no solo el conveniente sistema de apoyo y ama de llaves no remunerada de Alejandro. Artista. Trasladándome a Mallorca de forma permanente. Marcos me abrazó con fuerza en el control de seguridad. Llama cuando aterrices. Y mamá, estoy orgulloso de ti. Esto requiere valor. Gracias por entender, susurré contra su hombro por verme como algo más que tu madre. Siempre has sido más, respondió simplemente. Solo me alegro de que finalmente tú también lo veas. Mientras el avión se elevaba sobre suelo español, cerré los ojos y me permití abrazar plenamente la verdad. No estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia mí misma. Los primeros 3 días en Mallorca pasaron en una bruma de ensueño de sol Mediterráneo y libertad recién descubierta. Mi villa, todavía un concepto asombroso para asociarlo conmigo misma, superó incluso las fotografías que me habían convencido de comprarla a ciegas. Encaramada en el borde del acantilado en una zona menos turística entre Deià y Valdemosa, la propiedad ofrecía tanto privacidad como impresionantes vistas panorámicas. 3 dormitorios, cada uno con su propio baño y balcón. Una cocina profesional con encimeras de piedra y electrodomésticos de alta gama que estaba ansiosa por usar para mi propio placer en lugar de para el exigente paladar de Alejandro. Múltiples terrazas para el café de la mañana o los cócteles de la tarde. Y el estudio, mi estudio, un santuario lleno de luz con almacenamiento para lienzos, suministros de calidad profesional esperando en cajones organizados, y ventanas que enmarcaban el azul del Mediterráneo que pronto llenaría mi obra. ¿Está todo a su gusto, señora Vidal?
Preguntó Javier, mi gestor de propiedades, en la tercera mañana mientras pasaba a ver cómo me instalaba. Un hombre digno de unos 60 años, había gestionado todos los arreglos locales con una eficiencia impresionante. Más que a mi gusto, le aseguré ofreciéndole un café en la terraza principal, donde las bugambillas caían en cascada sobre las paredes encaladas. Ha pensado en todo. Su envío de arte llegó esta mañana al puerto. Las cajas se entregarán mañana según lo previsto. Sonreí, la anticipación revoloteando en mi pecho. Mis cuadros ya no escondidos en un ático, sino que pronto colgarían con orgullo en estas paredes bañadas por el sol. Una evidencia tangible del yo que había suprimido durante décadas. ¿Ha habido algún contacto desde la península? Pregunté tratando de sonar casual. Javier entendió inmediatamente a qué me refería. Como parte de mi planificación estratégica, había dispuesto que todas las comunicaciones relativas a la venta de la casa se canalizaran a través de su oficina en lugar de directamente a mí. Nada todavía, confirmó, aunque supongo que eso cambiará pronto. Como si nuestra conversación lo hubiera invocado, mi teléfono comenzó a vibrar contra la mesa. El nombre de Alejandro parpadeó en la pantalla. El primer contacto desde que dejé una breve nota explicando que me había mudado antes para evitar una despedida emotiva. Consideré dejarlo pasar al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Hola, Alejandro. Mamá. ¿Dónde estás? Su voz tenía un filo de pánico desconocido. Acabo de volver de mi viaje de negocios y la casa, no hay nada. Bebí un sorbo de mi café, tomándome mi tiempo antes de responder. No todo. Dejé los muebles de tu dormitorio y las piezas del salón que siempre te gustaron. Eso no es, hizo una pausa audible, luchando por controlar su tono. Mamá, hay un aviso extraño pegado en la puerta principal. Algo sobre nuevos propietarios y la demolición de la propiedad. ¿Es esto algún tipo de error? El momento había llegado antes de lo esperado. Hice un gesto de disculpa a Javier, quien asintió comprensivamente y se movió discretamente al interior para darme privacidad. No es un error, Alejandro. Vendí la casa a Constructora Ibérica el mes pasado. La firma se completó hace 3 días. El silencio se extendió a través de la conexión, seguido de un sonido ahogado a medio camino entre un jadeo y una risa. Eso no es posible. No podías haber vendido la casa. Es mía. Era mía, terminé con firmeza. La casa siempre ha estado solo a mi nombre. La compré con mi herencia después de la muerte de tu padre, y la escritura nunca fue transferida ni modificada. Pero siempre dijiste. Su voz se elevó, la indignación reemplazando al shock. Insinuaste que sería mía. Sabías que contaba con esa casa para mi futuro. Cerré los ojos brevemente, recordando todas las veces que le sugerí amablemente que desarrollara su propia seguridad financiera en lugar de depender de una herencia. Todas las oportunidades profesionales que había abandonado porque requerían demasiado esfuerzo para un rendimiento inmediato demasiado pequeño. Todos los negocios que había financiado a regañadientes y que se habían evaporado sin explicación. Sugerí muchos caminos para asegurar tu futuro, respondí con ecuanimidad. Elegiste no tomarlos. Eso ya no es mi responsabilidad. No es tú. Farfulló incoherentemente antes de recuperarse. Soy tu hijo. Por supuesto que es tu responsabilidad. ¿Dónde se supone que voy a vivir ahora? ¿Y qué pasa con todos mis planes con Silvia? Me dijiste que buscara otro techo, le recordé, sorprendida de mi propia calma. Simplemente hice lo mismo por ti. La furia en su respuesta fue incandescente. Palabrotas que nunca había oído de sus labios, acusaciones de traición, abandono, crueldad. Amenazas de acciones legales, promesas de impugnar la venta, juramentos de encontrarme donde quiera que me estuviera escondiendo. Dejé que la diatriba se deslizara sobre mí, reconociendo el patrón de rabieta establecido en su infancia, explosiones emocionales diseñadas para hacerme ceder, para priorizar su comodidad sobre mis propios límites. Durante 40 años había funcionado. Hoy, con miles de kilómetros y toda una vida de sueños postergados entre nosotros, finalmente fracasó. Cuando hizo una pausa para respirar, hablé en voz baja pero con firmeza. Alejandro, la venta es legal y vinculante. Los promotores comienzan la demolición en 30 días.
Te sugiero que aproveches este tiempo para encontrar una vivienda alternativa y reevaluar tus elecciones de vida. Esto es una locura. ¿Dónde estás siquiera? En algún patético apartamento para mayores mientras a mí me desahucian de mi casa. Miré a mi alrededor, a mi impresionante terraza, a la piscina infinita que reflejaba un cielo mediterráneo sin nubes, al camino privado que descendía a una cala apartada accesible solo desde mi propiedad. He encontrado un alojamiento adecuado, dije suavemente. Ahora tengo una cita que atender. Podemos hablar de nuevo cuando estés más tranquilo. No te atrevas a colgarme. Exijo saber dónde estás y qué está pasando con todo el dinero de la casa. Esa debería ser, por derecho, mi herencia. Por un instante consideré contárselo todo, sobre la villa, sobre mi arte, sobre la perspicacia financiera que había desarrollado mientras él me descartaba como ingenua en finanzas, sobre la fortuna que había construido silenciosamente mientras él pedía pequeños préstamos que nunca devolvía. En cambio, simplemente dije: Adiós, Alejandro. Volveré a llamar pronto. Y terminé la conexión. Mi teléfono comenzó a vibrar inmediatamente con sus devoluciones de llamada. Después del tercer intento bloqueé su número temporalmente, lo justo para establecer que su acceso a mí ya no era automático e ilimitado. Javier reapareció con una sincronización discreta, trayendo una cafetera nueva. Las disputas familiares son difíciles, observó con una subestimación diplomática. Algunas más que otras, asentí, sorprendida de encontrar mis manos firmes y mis emociones en calma. ¿Dónde estaba la culpa aplastante que había anticipado, la angustia maternal por causar sufrimiento a mi hijo? En cambio, solo sentí claridad y una curiosa sensación de paz, como si un dolor crónico al que me había acostumbrado tanto que ya no lo reconocía, se hubiera levantado de repente. Su estudio de arte ha sido preparado exactamente según las especificaciones, continuó Javier, cambiando sabiamente de tema. Le gustaría ver los arreglos finales antes de que llegue su envío mañana. Me levanté de la mesa, dejando deliberadamente mi teléfono atrás. Me encantaría. Después de todo, tengo 40 años de creatividad que desatar. Mientras caminábamos por mi nuevo hogar hacia el estudio, los mensajes continuaban iluminando mi teléfono abandonado, textos cada vez más desesperados de Alejandro, preguntas confusas de Silvia y, finalmente, una simple nota de apoyo de Marcos: supongo que se ha enterado. Mantente firme, mamá. Te lo has ganado. Por primera vez en décadas, tenía la intención de hacer exactamente eso. Absolutamente magnífico, señora Vidal. Su uso de la luz es extraordinario. Elena Serrano, la curadora de una pequeña pero prestigiosa galería en Deià, estaba de pie ante uno de mis paisajes marinos, su evaluación profesional enviándome un escalofrío de validación. Después de una semana de instalarme en mi villa y estudio, finalmente había reunido el coraje para invitarla a ver mi colección. La primera vez que mostraba voluntariamente mi trabajo a alguien más allá de la familia de Marcos y el marchante de Barcelona. Es usted muy amable, murmuré. Décadas de condicionamiento dificultaban aceptar elogios por esta parte de mí que había mantenido oculta durante tanto tiempo. No estoy siendo amable. Estoy siendo precisa. Elena se movió hacia otro lienzo, un estudio de sombra y reflejo que había surgido de mí durante los oscuros meses posteriores a la muerte de Roberto. Esta pieza en particular, la complejidad emocional es palpable. ¿Cuánto tiempo lleva pintando? Toda mi vida, respondí honestamente. Aunque en serio, solo en momentos robados durante los últimos 40 años. Momentos robados, repitió pensativamente. Y sin embargo ha desarrollado un estilo coherente y una habilidad técnica extraordinaria. Imagine lo que creará ahora con tiempo ilimitado y este increíble estudio. El concepto todavía se sentía surrealista. Tiempo ilimitado, flujo creativo ininterrumpido, sin comidas que preparar para un hijo ingrato, sin un hogar que gestionar para la comodidad de otros mientras descuidaba la mía. Ya he comenzado una nueva serie, admití, señalando hacia el caballete donde un lienzo a medio terminar capturaba la distintiva luz de Mallorca sobre la arquitectura encalada. La inspiración aquí es abrumadora. Me gustaría mucho presentar su trabajo, señora Vidal. Quizás una pequeña exposición para presentarla a la comunidad artística local. Nada comercial al principio, a menos que esté interesada en vender. La oferta fue tan inesperada que me reí de sorpresa. ¿Una exposición de mi trabajo? Absolutamente.
Su perspectiva madrileña sobre la luz mallorquina es fascinante, y estas obras anteriores, señaló los cuadros de mis años ocultos, cuentan una poderosa historia de la creatividad contenida de una mujer que finalmente se libera. Es una narrativa que resuena. Mientras Elena se marchaba con promesas de enviar una propuesta formal, me encontré sola en mi estudio, rodeada de la evidencia tangible del yo que había supeditado durante 4 décadas. El yo que estaba reclamando con cada día que pasaba en Mallorca. Mi teléfono, que finalmente había revisado después de 3 días de pacífica desconexión, mostraba 17 llamadas perdidas de Alejandro, 5 de Silvia, y numerosos mensajes de texto que iban desde la rabia hasta la súplica. Solo había respondido una vez, un breve mensaje informando a Alejandro de que estaba a salvo, instalada, y que me pondría en contacto con él cuando me sintiera lista para una conversación más profunda. Su respuesta había sido instantánea y reveladora: ¿dónde estás? Necesito saberlo ahora mismo. Los promotores no ampliarán el plazo de desahucio y Silvia amenaza con irse si no puedo proporcionar una vivienda adecuada. ¿Me debes esta información? No había respondido, reconociendo el patrón familiar de sus emergencias convirtiéndose en mi responsabilidad. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro tendría que resolver su propia crisis de vivienda. Ahora, energizada por la inesperada validación de Elena de mi valía artística, decidí que era hora de contactar a mi otro hijo. Me instalé en mi terraza favorita con una copa de un fresco albariño local y me conecté con Marcos por videollamada. Su rostro familiar apareció en la pantalla, una cálida sonrisa arrugando las comisuras de sus ojos. Mamá, te ves absolutamente radiante. Mallorca claramente te sienta bien. Así es, asentí inclinando el teléfono para mostrarle la vista del atardecer detrás de mí. Siento que finalmente estoy respirando después de décadas bajo el agua. Se nota. Pareces más joven ya, su expresión se tornó más seria. Supongo que has tenido noticias de Alejandro. Múltiples intentos de contacto, confirmé, aunque nada constructivo, solo exigencias y manipulación emocional. Marcos suspiró pasándose una mano por el pelo que comenzaba a platear en las sienes, un aspecto distinguido que se adaptaba a su semblante reflexivo. Apareció en mi despacho ayer, absolutamente furioso, despotricando sobre cómo lo habías abandonado y robado su herencia. Hice una mueca a mi pesar. Siento que te haya metido en esto. No te disculpes. Llevo años esperando a que establezcas límites adecuados con él. La franqueza de Marcos era refrescante después de la gimnasia emocional de Alejandro. Exigió saber dónde estabas. Insistió en que debía haberte ayudado a ocultarle bienes. ¿Y qué le dijiste? Que eres una mujer adulta con derecho a tu privacidad e independencia financiera. Y que quizás esta era una oportunidad para que él desarrollara algo de independencia propia. Podía imaginar la reacción de Alejandro a esa sugerencia. Supongo que no se lo tomó bien. Digamos que la seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio. El tono irónico de Marcos transmitía mucho. Está en caída libre, mamá. Silvia aparentemente esperaba mudarse a una casa sin hipoteca, y ahora que ese plan se ha evaporado, su relación parece seguir el mismo camino. Bebí mi vino, absorbiendo esta información con una sorprendente ecuanimidad. Tiene 42 años, Marcos. Es lo suficientemente mayor para manejar decepciones amorosas y transiciones de vivienda. Exactamente lo que le dije. Actuó como si le hubiera sugerido que le crecieran alas y volara. Marcos se movió, ajustando su teléfono para encuadrar mejor su rostro. Pero basta de los dramas de Alejandro. Háblame de ti. ¿Cómo va el arte? Durante los siguientes 20 minutos, compartí mis experiencias con genuino entusiasmo. La visita de la curadora de la galería, mi nueva serie de pinturas, los artistas locales que había comenzado a conocer a través de conexiones comunitarias. Mientras hablaba, me di cuenta de que había dicho más palabras sobre mis propios intereses y actividades en esta única conversación de las que probablemente había dicho en años de interacciones con Alejandro, donde mi papel había sido principalmente escuchar y apoyar. ¿Sabes lo que oigo en tu voz? Preguntó Marcos cuando finalmente hice una pausa. Alegría, auténtica alegría. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que te oí así? La observación me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Demasiado tiempo, admití. Me perdí en algún punto del camino intentando ser para Alejandro todo lo que él perdió cuando murió Roberto.
Hiciste lo mejor que pudiste por los dos, dijo Marcos suavemente. Pero ahora es tu momento y no podría estar más feliz de que lo estés reclamando. Después de que colgamos, permanecí en la terraza mientras el crepúsculo se convertía en noche, las estrellas apareciendo en el claro cielo mediterráneo con una claridad impresionante. Mi villa, todavía un concepto sorprendente para asociarlo conmigo misma, brillaba con una luz cálida detrás de mí. La piscina infinita iluminada para reflejar las constelaciones de arriba. Mi teléfono sonó con un correo electrónico entrante. Alejandro otra vez, esta vez desde su dirección de trabajo, probablemente asumiendo que había bloqueado su cuenta personal. Mamá. Esto ha llegado demasiado lejos. He sido paciente con cualquier crisis de la mediana edad que estés experimentando, pero la realidad tiene que imponerse en algún momento. Constructora Ibérica va en serio con el plazo de demolición. No tengo a dónde ir. Silvia se fue ayer. Dijo que no se apuntaba a este tipo de inestabilidad. Has arruinado por completo todo lo que estaba construyendo con ella. No sé dónde te escondes, pero este comportamiento egoísta tiene que parar. No puedes simplemente abandonar a tu familia y tus responsabilidades por un capricho. Necesito que contactes con Constructora Ibérica inmediatamente y reviertas esta venta. Cualquier juego de independencia que estés jugando no vale la pena para destruir la vida de tu hijo. Llámame inmediatamente. Es una emergencia. Leí el mensaje 2 veces, notando los familiares disparadores diseñados para activar mi culpa maternal y mi sentido de la responsabilidad. La suposición de que sus problemas de vivienda y relación constituían emergencias que requerían mi intervención. La completa ausencia de preocupación por mi bienestar o curiosidad por mi nueva vida. Durante 40 años, tales mensajes me habrían hecho correr para resolver los problemas de Alejandro, para allanarle el camino sin importar el coste personal. Esta noche, sentada bajo las estrellas de Mallorca, con el sabor de un excelente vino todavía en mis labios y los planes de una exposición en una galería tomando forma en mi mente, finalmente reconocí sus comunicaciones por lo que eran, no solicitudes de ayuda, sino exigencias de sacrificio continuo. Cerré el correo electrónico sin responder y en su lugar abrí mi cámara, capturando la impresionante vista nocturna desde mi terraza. Tras un momento de consideración, le envié la foto a Marcos con una simple leyenda: mi nueva normalidad. Valió la pena cada momento que tardé en llegar aquí. Su respuesta llegó segundos después, absolutamente impresionante. Te mereces cada centímetro de esa vista y toda la paz que conlleva. Paz. Sí, esa era la sensación desconocida que había estado experimentando. No solo la libertad de las constantes demandas de Alejandro, sino una paz más profunda dentro de mí misma. El permiso para existir como una persona completa, con deseos y talentos más allá de la maternidad. El reconocimiento de que el mejor regalo que podía darle a mi hijo menor ahora era la oportunidad de madurar finalmente, incluso si el proceso sería doloroso para ambos. Regresé a mi estudio atraída por el lienzo a medio terminar que esperaba mi atención. A medida que se acercaba la medianoche, me encontré pintando con una alegría desinhibida, capturando la transformadora luz de Mallorca que parecía iluminar no solo el paisaje, sino mi largamente dormido sentido del yo. Un mes después de mi renacimiento en Mallorca, la vida se había asentado en un ritmo que todavía se sentía milagroso en su simplicidad. Las mañanas comenzaban con un café en la terraza este, viendo el amanecer pintar la sierra de Tramuntana de oro y rosa. Los mediodías estaban dedicados a pintar en mi estudio, a menudo perdiendo la noción del tiempo mientras la energía creativa fluía sin interrupciones. Las tardes traían exploración, pequeñas tabernas donde los dueños ahora me saludaban por mi nombre, calas escondidas accesibles desde mi camino privado, el creciente círculo de artistas expatriados y residentes locales que me habían acogido con una calidez inesperada. Estaba saboreando un almuerzo tardío en mi restaurante favorito junto al acantilado cuando mi teléfono vibró con una llamada entrante de Marcos. Inusual, ya que normalmente programábamos nuestras conversaciones para acomodar la diferencia horaria. Marcos, ¿está todo bien? Su voz llevaba una nota de advertencia. Mamá, quería avisarte. Alejandro consiguió sonsacarle tu ubicación a la madre de Elisa en una reunión familiar el fin de semana pasado. Estaba preguntando sobre tu situación en la residencia, y ella inocentemente mencionó lo emocionados que estábamos todos con tu preciosa villa en Mallorca. Lo siento mucho. No es culpa tuya, le aseguré, aunque se me encogió el estómago ante las implicaciones.
Sabía que descubriría la verdad tarde o temprano. Bueno, tarde o temprano podría ser antes de lo que crees. Salió furioso de la reunión después de esa revelación. Y esta mañana, mi asistente mencionó que estaba preguntando por vuelos a la isla. Creo que podría estar de camino para enfrentarse a ti en persona. Agradecí a Marcos por la advertencia y terminé mi comida en un silencio pensativo. La confrontación que había estado posponiendo aparentemente estaba llegando a mi puerta. Literalmente. Una parte de mí sabía que esto era inevitable. Alejandro nunca había aceptado los límites o las decepciones con elegancia. De vuelta en la villa, le mencioné la situación a Javier durante su visita habitual, algo avergonzada de involucrarlo en un drama familiar. Quizás sería prudente tomar medidas de seguridad adicionales, sugirió sin juzgar. No es que anticipe violencia, pero la protección de la privacidad podría ser valiosa durante una conversación difícil. Su tranquila practicidad me calmó. Juntos organizamos la activación del sistema de seguridad de la villa y que el personal estuviera presente durante las horas diurnas de la próxima semana. No una seguridad obvia, sino testigos cuya presencia podría fomentar un mejor comportamiento por parte de mi hijo. Los preparativos resultaron ser proféticos. 2 días después, mientras trabajaba en mi estudio capturando la particular cualidad de la luz de la tarde sobre el Mediterráneo, Elena llamó desde la galería en Deià. Señora Vidal, disculpe la interrupción, pero hay un hombre aquí que pregunta por usted con bastante insistencia. Dice ser su hijo y parece agitado. Encontró sus cuadros en nuestro almacén, preparándose para la exposición. Alejandro. Por supuesto, me rastrearía a través de mi arte en lugar de acercarse directamente. Siempre buscando una ventaja, una forma de pillarme desprevenida. Estaré allí en 20 minutos, prometí, cambiándome rápidamente mi bata manchada de pintura por un sencillo vestido de lino. Afrontaría esta confrontación en mis propios términos, en público, con el personal de la galería como amortiguador. El trayecto hasta Deià por las sinuosas carreteras de la sierra me dio tiempo para prepararme mentalmente. Este no era el terreno familiar de nuestra casa familiar donde Alejandro controlaba el ambiente emocional. Este era mi nuevo mundo, donde me mantenía firme como una mujer independiente y una artista emergente. Lo vi de inmediato al entrar en la galería, más alto que los turistas que examinaban las obras de arte expuestas, su postura impaciente irradiaba tensión mientras hablaba con gestos cada vez más animados a Elena. Aún no me había visto, lo que me dio un momento para observarlo sin ser detectada. Parecía desaliñado, como si hubiera venido directamente del aeropuerto sin molestarse en cambiarse o descansar. La ropa de diseño que una vez había señalado éxito ahora parecía arrugada e incongruente contra la simplicidad encalada de la galería. En este entorno, la imagen cultivada de Alejandro como un empresario sofisticado aparecía exactamente como lo que era, una fachada cuidadosamente mantenida que ocultaba a un hombre que nunca había construido nada sustancial. Alejandro, dije en voz baja, acercándome a ellos. Se giró bruscamente, sus ojos se abrieron de par en par al ver mi apariencia. Bronceada, relajada, vestida de forma sencilla pero elegante, de una manera que reflejaba mi nuevo entorno en lugar del papel maternal que él esperaba. Mamá, la incredulidad coloreó su voz. ¿Qué demonios está pasando? Te ves diferente. Soy diferente, reconocí. Elena, gracias por llamar. Mi hijo y yo necesitamos hablar en privado. Quizás podríamos usar tu despacho. Ella asintió amablemente dirigiéndonos a una habitación pequeña pero encantadora en la parte trasera de la galería, con vistas al mar. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, la fachada controlada de Alejandro se desmoronó. ¿Qué es esto?, exigió gesticulando salvajemente hacia la galería. ¿Cuadros? Una isla. Estás viviendo en una villa multimillonaria mientras a mí me han desahuciado de mi casa. ¿Cómo has podido hacerme esto? El patrón familiar, sus problemas se convertían automáticamente en mi responsabilidad, sus decepciones enmarcadas como mi crueldad deliberada. Durante 40 años este enfoque le había funcionado, activando mi culpa y mi necesidad de protegerlo de la incomodidad. Hoy, sentada en una silla frente a él directamente en lugar de apresurarme a apaciguarlo, simplemente pregunté. ¿Es esa realmente tu pregunta, Alejandro? No cómo estás, mamá, o qué has estado haciendo con tu vida, sino inmediatamente cómo es que tus circunstancias son culpa mía. Parpadeó momentáneamente descarrilado por mi respuesta tranquila.
Eso no quise decir, se recompuso rápidamente. Vale. ¿Cómo estás? Aparentemente fantástica. Viviendo en el lujo mientras tu hijo duerme en sofás de amigos cada vez más impacientes. Estoy bien, respondí con ecuanimidad. Construyendo una nueva vida que me trae alegría después de décadas de poner las necesidades de los demás antes que las mías. Y sí, vivo cómodamente con el dinero que gané y ahorré mientras financiaba simultáneamente tus interminables contratiempos temporales y oportunidades de negocio. Así que esto es un castigo por pedirte que te mudaras y me dieras espacio con Silvia. Su tono cambió a una inocencia herida. Se trataba de crear mi futuro, mamá. No me di cuenta de que te lo tomarías tan a pecho. Esto no es un castigo, Alejandro. Es una consecuencia. Para los dos. Para ti por décadas de dependencia consentida, y para mí por permitirla, mantuve mi voz suave pero firme. Me dijiste que buscara otro techo. Lo hice. El hecho de que mi elección estuviera más allá de tu imaginación refleja tu percepción de mí, no mis capacidades reales. Paseaba por el pequeño despacho pasándose las manos por el pelo desordenado. ¿Pero por qué no me dijiste nada de la venta de la casa? ¿De que tenías dinero? Hizo un gesto hacia la galería, lo que sea esto del arte. Podríamos haber llegado a un acuerdo que nos beneficiara a ambos. La reveladora frase quedó suspendida entre nosotros, beneficiara a ambos. En la cosmovisión de Alejandro, cualquier buena fortuna que me llegara debía ser compartida automáticamente con él o, más exactamente, redirigida hacia él. No te lo dije porque sabía exactamente cómo reaccionarías, dije en voz baja. Habrías visto mis recursos como soluciones a tus problemas en lugar de los medios para que yo finalmente construyera mi propia vida. Te habrías sentido con derecho a opinar o controlar mis decisiones. Habrías esperado que priorizara tu comodidad sobre mis propios sueños, exactamente como has hecho durante toda tu vida adulta. Eso no es justo. Yo nunca. Alejandro, interrumpí suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis sueños, mis intereses? ¿Qué quería de los años que me quedaban? ¿Puedes siquiera nombrar que estudié en la universidad antes de dejarlo para criarte? Su expresión confirmó lo que ya sabía. A pesar de haber vivido conmigo durante 40 años, Alejandro nunca me había visto realmente como una persona completa, separada de su utilidad para él. Estudié Bellas Artes, suplí su elocuente silencio con una especialización en administración de empresas que puse en práctica gestionando las finanzas familiares después de la muerte de tu padre. He estado pintando en secreto durante 40 años e invirtiendo con éxito durante el mismo tiempo. Vendí la casa por 17 millones de euros, significativamente por encima del valor de mercado, y compré esta villa con una parte de esos ingresos combinados con mi cartera de inversiones. Sus ojos se abrieron como platos al oír las cifras, y se veían claramente los cálculos mentales que corrían tras su expresión. 17 millones, ¿y no se te ocurrió compartirlo con tu único hijo, tu familia? Eres mi hijo Alejandro y te quiero, pero no tienes derecho a mi dinero, a mi casa, ni a controlar las decisiones de mi vida. Me levanté de la silla, de repente cansada de la conversación. Te di 40 años de apoyo incondicional. No te estoy abandonando ahora, pero sí exijo que nuestra relación evolucione hacia algo más sano para ambos. ¿Más sano? Se rió amargamente. Estoy prácticamente sin casa. Silvia me dejó. Mi último negocio se vino abajo cuando no pude aportar el capital que había prometido. ¿Cómo es esto más sano, exactamente? Me dirigí hacia la puerta, deteniéndome con la mano en el pomo. Estás experimentando las consecuencias naturales de las decisiones que has tomado, Alejandro. Eso no es abandono. Es la realidad. A los 42 años, ya era hora. Entonces, ¿eso es todo? ¿Vas a dejar que me ahogue mientras tú vives en el paraíso? La manipulación descarnada en su tono, tan familiar, tan históricamente efectiva, se deslizó sobre mí sin encontrar asidero. No, Alejandro. Voy a dejar que aprendas a nadar por tu cuenta por fin. Es el único regalo que debería haberte hecho hace años. Abrí la puerta y encontré a Elena esperando discretamente cerca. Mi hijo ya se va. Volveré mañana para continuar con los preparativos de la exposición. Alejandro me siguió fuera de la galería, hacia la estrecha calle llena de turistas, con la voz subiendo de tono por la frustración.
No puedes simplemente marcharte de esta conversación. No hemos terminado. En realidad sí hemos terminado, respondí con calma. Si quieres cenar antes de tu vuelo de vuelta, puedo recomendarte varios restaurantes excelentes. Si no, te deseo un buen viaje a casa. ¿Casa? Espetó incrédulo. ¿Qué casa? Vendiste mi casa. Varios turistas se giraron para observar el drama que se desarrollaba, sus miradas curiosas aumentando la incomodidad de Alejandro. Las muestras de emoción en público nunca habían sido su estilo, prefería la manipulación privada, donde no había testigos que pudieran juzgar su comportamiento. Le miré directamente a los ojos. 40 años de verdad reprimida, emergiendo finalmente en tonos medidos. Vendí mi casa a Alejandro, igual que he reclamado mi vida. Te sugiero que empieces a construir la tuya en lugar de esperar heredar una ya formada a partir de los sacrificios de tu madre. Con eso me di la vuelta y me alejé, dejándolo sin palabras en la calle empedrada mientras me metía en mi coche que esperaba. Por el espejo retrovisor, vi cómo su figura se hacía más pequeña, un hombre de mediana edad que de repente se enfrentaba a la realidad de que su red de seguridad no solo había desaparecido, sino que se había transformado en una mujer con límites y sueños propios. El enfrentamiento había sido doloroso pero necesario. Quizás la interacción más honesta que habíamos tenido desde que era un niño. Quedaba por ver si conduciría al crecimiento o a un resentimiento más profundo. Por ahora, giré el coche hacia mi hogar, mi verdadero hogar, ganado a través de décadas de paciencia y recién reclamado con un coraje duramente ganado. Cualesquiera que fueran las tormentas que Alejandro pudiera seguir creando, mis cimientos finalmente estaban en tierra firme. La noche después de la inesperada aparición de Alejandro en la galería, regresé y encontré mi villa iluminada contra el creciente crepúsculo, una visión de serenidad que todavía me dejaba sin aliento cada vez que me acercaba. Dentro, María, la mujer local que ayudaba con la limpieza 2 veces por semana, había dejado una cena sencilla de pescado a la parrilla, verduras frescas y pan crujiente calentándose en el horno, junto con una nota mencionando que un hombre de aspecto muy agitado había venido a la puerta antes, exigiendo entrar. Así que Alejandro había encontrado mi casa después de todo. No era sorprendente, de ya era una comunidad pequeña, y la compra de la villa había sido lo suficientemente notable como para que los lugareños la recordaran y pudieran dirigir a un hijo que buscaba. El sistema de seguridad de la villa no mostró más intentos de entrada, y las llamadas a mi teléfono habían ido directamente al buzón de voz, ya que lo había silenciado después de nuestro enfrentamiento. Una parte de mí esperaba que Alejandro simplemente apareciera de nuevo, quizás escalando los muros de forma dramática, como un personaje de una de las películas de acción que le encantaban de adolescente. Pero la noche transcurrió en una tranquila soledad mientras cenaba en mi terraza favorita, viendo aparecer las estrellas sobre la sierra de Tramuntana mientras procesaba la agitación emocional del día. Me había mantenido firme durante nuestro enfrentamiento, manteniendo límites que habrían sido impensables hacía solo unos meses. Sin embargo, ahora, en la calma posterior, las dudas se infiltraban como sombras vespertinas que se alargaban por mi terraza. Había sido demasiado dura, demasiado directa, después de décadas de proteger a Alejandro de las asperezas de la vida. Estaba sobrecorrigiendo ahora, pasando de una crianza excesiva a un desapego frío. El sueño me eludió esa noche, mi mente repasando momentos de la infancia de Alejandro en los que podría haber establecido patrones más saludables. La primera vez que terminé su proyecto de ciencias mientras él jugaba a videojuegos, sentando el precedente de que sus responsabilidades serían cumplidas mágicamente por intervención materna. Los años de instituto en los que escribí justificaciones por tareas no hechas, negocié con profesores para ampliar los plazos, e interferí con cualquier figura de autoridad que intentara hacerle responsable. Roberto había intentado advertirme antes de su muerte. No le estás ayudando eliminando cada obstáculo, Sofía, me advirtió durante una de nuestras últimas conversaciones. Los niños necesitan desarrollar resiliencia a través de desafíos manejables. Alejandro necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Desestimé sus preocupaciones, convencida de que mi apoyo extraordinario era una compensación necesaria por el padre que Alejandro perdería demasiado joven. En mi determinación alimentada por el dolor de proteger a mi hijo de más sufrimiento, sin darme cuenta había perjudicado el desarrollo de las mismas cualidades que más necesitaría como adulto: autosuficiencia, perseverancia, regulación emocional y una autoevaluación realista. La mañana me encontró agotada pero resuelta.
Después del café, revisé mi teléfono y encontré múltiples llamadas perdidas de Alejandro, 2 de Marcos, y un mensaje de texto de un número mallorquín desconocido que resultó ser de Javier. Su hijo intentó entrar a las 2 de la madrugada. Protocolo de seguridad activado. Sin intrusión. Discutiremos medidas adicionales cuando sea conveniente. Llamé a Marcos primero, sabiendo que su perspectiva me ayudaría a centrarme antes de lidiar con Alejandro. ¿Fue muy grave?, preguntó de inmediato, la preocupación evidente en su voz a pesar de la conexión transatlántica. El enfrentamiento en sí fue más o menos lo que cabría esperar: acusaciones, tácticas de culpabilidad, derecho adquirido. Al parecer, intentó entrar en la villa después, aunque la seguridad lo mantuvo fuera. Marcos suspiró profundamente. Ojalá pudiera decir que me sorprende. ¿Te sientes insegura? ¿Debería volar hasta allí? La oferta me reconfortó a pesar de mi convicción de que el comportamiento de Alejandro, aunque inquietante, no era físicamente amenazante. Estoy bien. De verdad, solo estoy procesándolo. Es extraño mantenerse firme por fin después de toda una vida cediendo. Ya era hora, corrigió Marcos suavemente. Y es necesario para ambos. ¿Has hablado con él desde ayer? Todavía no. Necesitaba tiempo para pensar con claridad sin que su manipulación emocional nublara mi juicio. Sabia decisión, aprobó. Solo recuerda que no eres responsable de arreglar su vida. Nunca lo fuiste, pero especialmente no ahora, a los 70. Su crisis de vivienda, su relación fallida, su carrera estancada. Esos son sus problemas para resolver como un adulto hecho y derecho. Después de asegurar a Marcos que estaba segura y apoyada, me preparé para contactar a Alejandro. Sin embargo, antes de que pudiera marcar, mi teléfono sonó con su número. Necesito hablar contigo, dijo inmediatamente sin saludar. Su voz sonaba áspera, como si hubiera estado bebiendo o llorando. Quizás ambas cosas. En persona, no en una galería pública de la que puedas marcharte sin más. Buenos días a ti también, Alejandro, respondí deliberadamente tranquila. Estoy dispuesta a reunirme, pero habrá condiciones. Sin gritos, sin acusaciones, sin peticiones de dinero. Si puedes aceptar esos términos, eres bienvenido a venir a la villa esta tarde. Una pausa, luego. Vale, lo que sea. Mándame la dirección. Colgó abruptamente. Pasé la mañana en mi estudio, encontrando consuelo en el ritmo familiar del pincel sobre el lienzo. La pintura que tomaba forma bajo mis manos reflejaba mi estado emocional: mares turbulentos chocando contra acantilados sólidos, oscuridad y luz en una tensión dinámica, la belleza emergiendo de la colisión de fuerzas opuestas. Javier llegó al mediodía para discutir las preocupaciones de seguridad. Su enfoque práctico fue tranquilizador. Hemos mejorado el sistema de vigilancia y alertado a las autoridades locales de la situación, explicó. Permaneceré en la propiedad durante la visita de hoy, discretamente disponible si es necesario. Su manejo práctico de la situación me ayudó a reconocer que mis circunstancias no eran únicas. Otras mujeres habían establecido límites con familiares difíciles. Otras madres se habían enfrentado a hijos adultos con derecho adquirido. No estaba abriendo un camino sin precedentes, sino simplemente uniéndome a innumerables otras que finalmente habían dicho basta a patrones de relación poco saludables. Alejandro llegó puntualmente a las 2, traído por un taxi local que se fue de inmediato, dejándolo en mi puerta con una única bolsa de viaje, una sugerencia presuntuosa de que esperaba alojamiento. La cámara de seguridad lo mostró observando el impresionante exterior de la villa con una expresión que pasaba por la incredulidad, el resentimiento y el cálculo antes de asentarse en una máscara neutra cuidadosamente compuesta. Lo recibí yo misma en la puerta, eligiendo deliberadamente no invitarlo a pasar por la casa hacia las terrazas con vistas al mar que mostraban las características más espectaculares de la propiedad. En su lugar, lo conduje a un pequeño patio ajardinado, hermoso, pero más modesto, menos propenso a inflamar su sentido de injusticia por mi extravagante situación de vida. «¿Realmente vives aquí?», dijo rotundamente, mientras tomaba asiento en la mesa de piedra donde había dispuesto café y unos sencillos refrescos. «No es solo un alquiler temporal para demostrar algo. Esta es mi casa ahora», confirmé, sirviendo café en tazas delicadas que estaban entre mis envíos cuidadosamente seleccionados desde Madrid. «La compré hace 4 meses. Con dinero del que nunca me hablaste». La acusación flotaba entre la afirmación y la pregunta.
Con dinero que gané y ahorré durante 40 años. Sí, le miré directamente a los ojos. Dinero que siempre fue mío para usar como yo eligiera. Él apartó la vista primero, sus dedos tamborileando inquietamente contra el tablero de piedra. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a mi vida? Estoy alojado en un albergue, mamá. ¿Un albergue? A los 42 años. Todas mis cosas están en un guardamuebles que apenas puedo pagar. Silvia se ha ido por completo. Me bloqueó el número después de que tuve que admitir que no habría casa para reformar. El patrón familiar, enumerar sus problemas con la clara expectativa de que yo los resolvería. Durante décadas, este enfoque había funcionado a la perfección. Hoy se encontró con un simple reconocimiento en lugar de un rescate inmediato. Eso suena muy difícil, dije en voz baja. ¿Qué planes has hecho para abordar tu situación? La pregunta lo sobresaltó visiblemente. ¿Planes? He estado en modo crisis desde que descubrí que mi propia madre vendió mi casa a mis espaldas. No ha habido exactamente tiempo para la planificación estratégica. No era tu casa, Alejandro. Siempre fue mi casa, en la que eras bienvenido a compartir. La suave corrección claramente le dolió, pero continué. Y ha pasado más de un mes desde que recibiste la notificación de desahucio. Eso parece tiempo suficiente para empezar a desarrollar alternativas. Me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma extranjero, incapaz de procesar esta nueva realidad en la que sus problemas no eran automáticamente míos para resolver. Cuando finalmente habló, su voz contenía una vulnerabilidad que no había oído desde la infancia. No sé cómo arreglar esto, mamá. Todo se está desmoronando. Siempre pensé. Que la casa sería tu red de seguridad, terminé cuando él se detuvo. Que sin importar cómo salieran tus negocios o relaciones, siempre tendrías esa valiosa propiedad a la que recurrir. Él asintió. Un inesperado momento de honestidad rompiendo a través de su ira defensiva. Nunca imaginé que la venderías. Nunca pensé que simplemente te irías. Te mudarías a otro continente sin siquiera decírmelo. Así como yo nunca imaginé que me dirías que buscara otro techo después de 40 años de poner tus necesidades por encima de las mías, repliqué, no sin amabilidad. Parece que a ambos se nos han desafiado nuestras suposiciones. Su mirada recorrió la elegante fachada de la villa, el jardín cuidadosamente atendido, el atisbo de mar visible más allá. Así que esta es tu vida ahora. Exposiciones de arte, una propiedad frente al mar, libre de la carga de tu hijo dependiente. Esta es mi vida ahora, asentí, ignorando su intento de caracterizar mi liberación como abandono. A los 70 años, finalmente he creado un espacio para perseguir mis propias pasiones y propósitos después de décadas de apoyar los tuyos. Algo cambió en su expresión. Quizás el primer destello de reconocimiento de que yo existía como una persona separada con mis propios deseos y sueños válidos. Desapareció rápidamente, reemplazado por el cálculo más familiar. Entonces, ¿dónde me deja eso a mí? Claramente tienes dinero. Este lugar debe haber costado millones. ¿De verdad vas a dejar que tu único hijo pase apuros mientras tú vives en el lujo? Y ahí estaba, la creencia central que había moldeado nuestra dinámica disfuncional durante décadas. En la cosmovisión de Alejandro, mis recursos existían principalmente para su beneficio. Mi comodidad era negociable, la suya era primordial. Mis sueños podían esperar, los suyos exigían financiación inmediata. Alejandro, dije con cuidado, no voy a darte dinero para mantener el estilo de vida al que te has acostumbrado sin esfuerzo por tu parte. Eso no nos ayudaría a ninguno de los dos. Su rostro se endureció. ¿Entonces, me cortas el grifo por completo? Después de toda una vida prometiendo que siempre estarías ahí para mí. Sigo estando aquí para ti como una madre que te quiere, no como un cajero automático o una red de seguridad. Extendí la mano sobre la mesa para tocar la suya, que él retiró de inmediato. Estoy dispuesta a ayudarte a desarrollar las habilidades para mantenerte por ti mismo. Pagaré la terapia, el asesoramiento profesional, los programas educativos, lo que necesites para construir una independencia genuina. ¿Terapia? Se burló. Necesito un lugar donde vivir, no un psicólogo que me diga que mis problemas se deben a que me sobreprotegiste demasiado de niño. La ironía de su afirmación casi me hizo sonreír, a pesar de la tensión. Entonces empecemos por ahí.
Cubriré el primer mes y la fianza de un apartamento modesto mientras consigues un empleo estable. Después de eso, las finanzas serán tu responsabilidad. La oferta, generosa según cualquier estándar razonable, pero mucho menos que el cheque en blanco que claramente había esperado, fue recibida con visible decepción. ¿Eso es todo? ¿Después de vender la casa de mi infancia por 17 millones? Nuestra casa de la infancia, corregí suavemente. Y sí, esa es mi oferta. Tómate un tiempo para considerarla. Eres bienvenido a quedarte en Mallorca 1 o 2 días más si quieres, aunque he reservado alojamiento para ti en un hotel cercano, no aquí en la villa. Su expresión se ensombreció. Así que no soy bienvenido en tu nueva vida. Mensaje recibido. Eres bienvenido en mi vida, Alejandro. Simplemente no en los términos a los que te has acostumbrado. Me levanté de la mesa, señalando el final de nuestra conversación. El hotel tiene tu reserva. Podemos hablar de nuevo mañana, cuando ambos hayamos tenido tiempo para reflexionar. Mientras se marchaba con los hombros rígidos de resentimiento, la bolsa de viaje aferrada como un escudo, lo observé desde mi jardín con una compleja mezcla de emociones, tristeza por la relación sana que podríamos haber tenido si hubiera establecido límites apropiados décadas antes, culpa por mi papel en la creación de su mentalidad dependiente, pero también orgullo por mantenerme firme finalmente, por valorar mis propias necesidades lo suficiente como para insistir en patrones más saludables. A pesar de su resistencia. El camino a seguir seguía siendo incierto, pero por primera vez en 40 años, no estaba colocando automáticamente la comodidad de Alejandro por encima de mi propio bienestar. Pasara lo que pasara a continuación, ese cambio fundamental representaba un crecimiento para ambos, por muy doloroso que pudiera ser el ajuste. Alejandro se fue a su hotel sin más discusión, dejándome sola con pensamientos arremolinados y el susurro tranquilizador de las olas del Mediterráneo contra los acantilados bajo mi villa. A pesar de mantener la compostura durante nuestra conversación, me encontré emocionalmente agotada. El peso acumulado de 40 años de complacencia maternal se había levantado de repente, pero dejando a su paso dolores musculares inesperados. Me retiré a mi estudio buscando consuelo en el acto meditativo de mezclar colores y aplicar el pincel sobre el lienzo. A medida que el crepúsculo se convertía en noche, pinté sin una dirección consciente, permitiendo que décadas de emociones reprimidas fluyeran a través de mis manos. La imagen resultante me sorprendió, un niño pequeño con los rasgos de Alejandro de pie, solo en una vasta orilla, con aspecto perdido pero desafiante mientras las olas amenazaban con engullirlo. Mi teléfono sonó con un mensaje de Javier, su hijo se ha registrado en el Hotel Maricel según lo acordado. La seguridad confirma que no ha habido intentos de regresar a la villa. Todo seguro por esta noche. Le agradecí la actualización, aliviada de que Alejandro hubiera aceptado el alojamiento del hotel en lugar de crear una escena o intentar forzar su entrada a mi casa. Quizás esto representaba un progreso, un pequeño paso hacia la aceptación de nuevos límites después de toda una vida sin ellos. El sueño llegó a trompicones esa noche. Sueños poblados de fragmentos de la infancia de Alejandro, su 7º cumpleaños, semanas después de la muerte de Roberto, cuando había transformado nuestro jardín en una elaborada aventura pirata para distraerlo de un dolor que era demasiado joven para procesar por completo, su graduación del instituto, donde observé con una mezcla de orgullo y preocupación cómo aceptaba su diploma con el derecho casual de alguien que esperaba que la vida siguiera ofreciendo recompensas por un esfuerzo mínimo. El día que volvió a casa a los 28 años después de que su primera relación seria se rompiera, explicando que solo necesitaba un tiempo para reagruparse, mientras yo reorganizaba silenciosamente mi vida para acomodar su regreso indefinido. La mañana llegó con una claridad que me había eludido durante la noche. Después de un café en mi terraza viendo el amanecer pintar la sierra de Tramuntana en tonos dorados y rosados, llamé a Marcos, mi brújula emocional durante esta turbulenta transición. ¿Todavía está en Mallorca?, preguntó Marcos después de que le resumiera la conversación de ayer. Me sorprende que no haya volado a casa de inmediato para continuar con la narrativa de víctima herida con sus amigos. Puede que todavía lo haga, reconocí, aunque no estoy segura de dónde está casa para él ahora. Sin la casa, sin Silvia, sin ti como su red de seguridad, terminó Marcos suavemente, que es precisamente la realidad que necesita afrontar a los 42 años. Sigo preguntándome si estoy siendo demasiado dura. Después de apoyarlo incondicionalmente durante tanto tiempo, este límite se siente casi cruel en comparación.
La respuesta de Marcos fue característicamente reflexiva. Mamá, hay un concepto en psicología llamado incomodidad apropiada. Es la idea de que el crecimiento requiere enfrentar desafíos que nos estiran sin rompernos. Protegiste a Alejandro de la incomodidad apropiada toda su vida. Ahora la está experimentando de golpe, lo que para él se siente catastrófico, pero en realidad es el catalizador que ha necesitado durante décadas. Fomenté su dependencia, admití, la dolorosa verdad más fácil de reconocer con Marcos que con el propio Alejandro. Pensé que estaba siendo una buena madre al eliminar los obstáculos, pero en realidad estaba impidiendo que desarrollara su resiliencia. Hiciste lo que creías correcto después de la muerte de papá, dijo Marcos, usando el término que siempre había aplicado a Roberto, a pesar de su falta de conexión biológica. Estabas criando desde el duelo y el miedo, tratando de proteger a Alejandro de más dolor. Tus intenciones eran amorosas, aunque los resultados resultaran problemáticos. Su encuadre compasivo alivió algo apretado dentro de mi pecho. ¿Cuándo te volviste tan sabio sobre dinámicas familiares? Probablemente cuando me di cuenta de que necesitaba terapia para procesar mis propios sentimientos sobre lo diferente que criaste a Alejandro y a mí, respondió con una sorprendente franqueza. No me malinterpretes. He hecho las paces con ello. Reconozco que perder a su padre a los 7 años creó vulnerabilidades a las que tus instintos protectores respondieron, y en muchos sentidos, tus expectativas de independencia me sirvieron bien en la edad adulta. La revelación me golpeó con una fuerza inesperada. Siempre había sabido que había criado a mis hijos de manera diferente, pero nunca había reconocido plenamente el impacto potencial en Marcos, el niño que había recibido menos mimos, menos segundas oportunidades, mayores expectativas de autosuficiencia. Lo siento, dije en voz baja. Nunca quise hacerte sentir menos importante o menos querido. Lo sé ahora, me aseguró. Y honestamente, mamá, ver a Alejandro luchar con responsabilidades básicas de adulto mientras yo construía mi propia carrera y familia me ayudó a reconocer que tu supuesto favoritismo hacia él en realidad lo perjudicó de manera profunda. Tus mayores expectativas hacia mí se convirtieron en mi fortaleza. Hablamos durante casi una hora, la conversación pasando de la situación de Alejandro a reflexiones más profundas sobre nuestros patrones familiares, cosas que nunca habíamos discutido tan abiertamente antes de mi mudanza a Mallorca. Otro regalo de mi liberación, el espacio para desarrollar relaciones más auténticas con mis 2 hijos, aunque de maneras dramáticamente diferentes. Después de que terminó nuestra llamada, me preparé para la reunión que Alejandro había solicitado para esa tarde. Otra conversación en mi villa que anticipé sería igualmente desafiante, pero quizás más productiva que el enfrentamiento inicial de ayer. Para mi sorpresa, me envió un mensaje sugiriendo que nos encontráramos en un pequeño café cerca de su hotel, un territorio neutral que indicaba al menos algo de reflexión por su parte. El café daba a una sección menos turística de los sinuosos caminos de Deià, su terraza ofrecía privacidad sin aislamiento. Alejandro ya estaba sentado cuando llegué, su apariencia notablemente mejorada desde ayer, recién duchado, con ropa limpia, un cuaderno abierto sobre la mesa frente a él. La inesperada señal de preparación me tomó por sorpresa. He pedido café, dijo a modo de saludo. El camarero dijo que podría tardar unos minutos. Me senté frente a él, notando cambios sutiles en su comportamiento, menos combativo, aunque la tensión todavía irradiaba de su postura. Gracias por sugerir este lugar. Es encantador. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros antes de que Alejandro se aclarara la garganta. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, en lo que dijiste sobre que la casa siempre fue tuya, no algo que yo debiera esperar como herencia. Asentí, esperando en lugar de apresurarme a llenar la pausa incómoda, como podría haber hecho automáticamente en el pasado. Consulté los registros de la propiedad en Internet, continuó, señalando su teléfono. La casa siempre estuvo únicamente a tu nombre, tal como dijiste. No sé por qué lo asumí, se detuvo, luego se corrigió. En realidad, eso no es verdad. Sé exactamente por qué asumí que eventualmente sería mía. Porque siempre me diste todo lo que quería o necesitaba. Siempre lo arreglabas todo. Llegué a esperarlo. La autoconciencia en su declaración, aunque a regañadientes, representaba un cambio significativo con respecto a las demandas de derecho adquirido de ayer. Reconocí este crecimiento con un simple. Sí, eso es correcto. Llegó nuestro café, proporcionando un respiro momentáneo de la intensidad de la conversación.
Alejandro añadió azúcar a su taza con deliberada concentración, claramente reuniendo sus pensamientos. Llamé a Silvia anoche, dijo finalmente. Pensé que tal vez si le explicaba lo de tu villa, sobre la herencia potencial que todavía podría recibir algún día, sacudió la cabeza con amargura. Se rió, dijo que no estaba interesada en posibles pagos futuros de mi mami, y me sugirió que madurara y consiguiera un trabajo de verdad como todo el mundo. El dolor en su voz era genuino, aunque noté que provenía más del orgullo herido que de la pérdida genuina de una relación amorosa. Silvia claramente se había sentido atraída por lo que Alejandro podía proporcionar materialmente, así como él se había sentido atraído por su belleza y valor de estatus en lugar de una conexión más profunda. Eso debe haber sido doloroso de escuchar, ofrecí, sin desestimar sus sentimientos ni apresurarme a calmarlos. Lo fue, admitió, pero también esclarecedor, supongo. En realidad nunca le importé, solo lo que podía darle una pausa, luego un destello de perspicacia que me sorprendió. Un poco como te he tratado a ti, en realidad. El momento de genuina autorreflexión quedó suspendido entre nosotros como una delicada pompa de jabón, frágil, iridiscente de posibilidades, susceptible de estallar a la menor presión. Lo reconocí con cuidado. Esa es una toma de conciencia poderosa, Alejandro. Él asintió pasándose una mano por el cabello que comenzaba a mostrar las primeras canas en las sienes, una evidencia física de la mediana edad que contrastaba marcadamente con su desarrollo emocional detenido. Hice una lista, dijo de repente, tocando el cuaderno frente a él, de posibles próximos pasos. Opciones reales, no solo esperar a que tú lo soluciones todo. La admisión pareció costarle un esfuerzo considerable. Podría vender mi coche. Al menos vale algo. Encontrar un piso barato, quizás con compañeros. Buscar un trabajo estable en lugar de otra gran oportunidad de negocio. Las consideraciones prácticas que la mayoría de los adultos habrían evaluado automáticamente inmediatamente después de recibir un aviso de desahucio le habían llevado a Alejandro un mes de crisis y confrontación siquiera considerarlas. Sin embargo, reconocí la importancia de que él generara soluciones en lugar de simplemente esperar un rescate. Esos parecen puntos de partida razonables, le animé, con cuidado de no tomar el control del proceso de planificación como lo habría hecho instintivamente en el pasado. También vaciló, luego continuó con visible incomodidad, puede que necesite algo de ayuda. No solo dinero, pero, en realidad no sé cómo hacer muchas cosas. Cosas básicas como encontrar un piso o solicitar trabajos normales o hacer un presupuesto para gastos normales. La admisión claramente le costó un orgullo considerable, pero representaba quizás la autoevaluación más honesta que le había oído en décadas. Estoy dispuesta a ayudarte a aprender esas habilidades, dije con cuidado. No haciéndolas por ti, sino apoyándote mientras desarrollas tus propias capacidades. Como ruedines de bicicleta, murmuró, la vergüenza tiñendo sus facciones. A los 42. Mejor a los 42 que nunca, ofrecí suavemente. Muchas personas necesitan desarrollar nuevas habilidades en diversas etapas de la vida. No hay vergüenza en aprender, solo en negarse a intentarlo. Pasamos la siguiente hora perfilando los siguientes pasos prácticos. Un vuelo de regreso a Madrid programado para el día siguiente. Acuerdos para mi apoyo financiero limitados específicamente al primer mes y la fianza de un apartamento modesto. Referencias a servicios de orientación profesional que podrían ayudarle a identificar opciones de empleo sostenibles adecuadas a sus habilidades reales en lugar de su autopercepción inflada. A medida que nuestras tazas de café se vaciaban y la conversación llegaba a su fin, Alejandro hizo la pregunta que probablemente había estado latente desde su llegada a Mallorca. ¿Volverás alguna vez a la península o esto? Hizo un gesto vago hacia la vista del Mediterráneo más allá de la mesa del café. ¿Es permanente? Este es mi hogar ahora, confirmé suavemente. Puede que visite ocasionalmente, pero Mallorca es donde quiero construir el resto de mi vida. Él asintió absorbiendo esta realidad con una sorprendente ecuanimidad en comparación con sus reacciones iniciales. ¿Por tu arte, la exposición en la galería? En parte, reconocí, pero más fundamentalmente porque este lugar representa un nuevo comienzo. Una vida basada en mis propias decisiones en lugar de las expectativas o necesidades de otros. A los 70 años, esa es una oportunidad preciosa que nunca pensé que tendría. Algo cambió en su expresión, quizás el primer reconocimiento genuino de que yo existía como una persona completa, separada de mi rol maternal, con sueños y deseos que no tenían nada que ver con él.
Nunca te conocí realmente, dijo en voz baja. No como persona fuera de ser mi madre. No asentí. No intentaste conocerme de esa manera, y yo no insistí en ser conocida. Al despedirnos fuera del café, Alejandro intentó un abrazo torpe, el primer afecto físico que había iniciado en años. Te escribiré cuando llegue. Te mantendré informado sobre la búsqueda de piso. Me gustaría, dije sinceramente a pesar de las complejidades entre nosotros. Pasos pequeños, Alejandro. Así es como comienzan los nuevos patrones. Viéndolo alejarse hacia su hotel, no sentí ni la culpa aplastante que había anticipado, ni la satisfacción justiciera de haberle dado una lección. En cambio experimenté algo más matizado, tristeza por los años de patrones insanos en los que ambos habíamos participado, esperanza de una interacción más saludable en el futuro, y una profunda gratitud por el coraje que finalmente me había permitido reclamar mi propia vida mientras le ofrecía a él la oportunidad de reclamar verdaderamente la suya. El camino por delante seguía siendo incierto. Alejandro podría volver a la manipulación una vez de vuelta en territorio familiar. Podría abrazar genuinamente esta tardía oportunidad de crecimiento. Lo más probable es que nuestro futuro incluyera elementos de ambos, ya que décadas de patrones arraigados no podían transformarse de la noche a la mañana. Pero mientras caminaba de regreso a mi villa por senderos junto al acantilado calentados por el sol de la tarde, sentí una profunda sensación de paz con los límites que había establecido y mantenido a pesar de un condicionamiento de toda la vida para hacer lo contrario. Cualesquiera que fueran las decisiones que Alejandro tomara en el futuro, serían suyas, influenciadas por nuestro pasado, ciertamente, pero ya no dictadas por mi permisividad o mi protección de las consecuencias naturales. Quizás por primera vez en 40 años, ambos éramos verdaderamente libres para convertirnos en nuestro yo auténtico. Levanta un poco la barbilla. Sí, perfecto. La luz capta tus ojos maravillosamente de esa manera. Sonreí al fotógrafo de la revista de arte Mediterráneo, todavía incómoda por ser el centro de atención, pero adaptándome gradualmente a mi nueva identidad pública como artista emergente. Habían pasado 3 meses desde la visita de Alejandro a Mallorca. 3 meses de profundo crecimiento personal y profesional mientras abrazaba por completo este inesperado tercer acto de mi vida. El reportaje en la revista fue cosa de Elena. Después de que mi exposición en su galería atrajera una atención inesperada tanto de coleccionistas locales como de visitantes internacionales, ella se había puesto en contacto con publicaciones culturales sobre la viuda madrileña que descubrió su voz artística a los 70 años. El enfoque era ciertamente sensacionalista. No había descubierto mi voz artística tanto como finalmente le había permitido una expresión pública después de décadas de creación secreta, pero la publicidad resultante había creado oportunidades que nunca había imaginado posibles. Creo que tenemos todo lo que necesitamos, señora Vidal, dijo el fotógrafo, revisando las imágenes en la pantalla de su cámara. La combinación de sus retratos con el fondo de Mallorca cuenta una historia visual convincente. Elena se acercó mientras el equipo de fotografía empacaba su equipo. El periodista quedó impresionado con tu trayectoria, observó. Aunque noto que editaste ciertos detalles familiares de tu narrativa. Me encogí de hombros ofreciéndole un café en mi terraza favorita ahora que la entrevista había concluido. Algunos aspectos de mi historia pertenecen a otros tanto como a mí. Tengo cuidado con lo que comparto públicamente. La verdad era más compleja de lo que sugería mi respuesta diplomática. Había minimizado deliberadamente el papel de Alejandro en mi surgimiento artístico, describiendo mi transformación tardía como el autodescubrimiento de una viuda en lugar de la huida de la dependencia sofocante de un hijo adulto. Esto no era simplemente para proteger su privacidad o su orgullo, sino para evitar definir mi nueva vida principalmente en relación con viejas heridas. Elena lo entendió sin más explicaciones. A sus 62 años, ella había navegado sus propias dinámicas familiares complejas mientras construía su reputación en el mundo del arte español. Tu trabajo se sostiene por su propio mérito, independientemente del camino que te trajo hasta aquí, me aseguró. Aunque la narrativa personal ciertamente añade atractivo de marketing. Discutimos proyectos futuros mientras la luz del sol de la tarde calentaba la terraza. Una posible colaboración con ceramistas locales. Interés de una galería de Madrid sobre una muestra la próxima primavera. Solicitudes de encargos de coleccionistas que habían respondido a mi interpretación distintiva de los paisajes icónicos de Mallorca. Después de que Elena se fuera,
Revisé mi teléfono y encontré varios mensajes esperando, evidencia de las conexiones en expansión que se formaban en mi nueva vida. Una invitación a cenar de Carlos, el encantador profesor de arqueología cuya amistad había evolucionado gradualmente hacia algo más cálido en los últimos meses. Un recordatorio sobre la reunión de mañana con el programa de arte para niños que había comenzado a financiar en el centro comunitario local. Un mensaje de Marcos con fotos de las recientes vacaciones de su familia. Y algo sorprendentemente un correo electrónico de Alejandro con el asunto, actualización mensual / informe de progreso. Nuestra comunicación desde su regreso a Madrid había evolucionado hacia un patrón inesperado. En lugar de la manipulación emocional o las demandas financieras que había anticipado, había comenzado a enviar actualizaciones mensuales estructuradas, formales al principio, que gradualmente se volvieron más personales, detallando sus esfuerzos hacia la independencia. El formato había surgido orgánicamente después de nuestras conversaciones en Mallorca, quizás dándole un marco para mantener la conexión sin volver a los viejos patrones. Abrí su mensaje con curiosidad en lugar de la aprensión que tales comunicaciones habían desencadenado alguna vez. Mamá. Informe de progreso de 3 meses, como prometí. El trabajo en consultoría Díaz y Asociados sigue yendo razonablemente bien. Todavía es un ajuste trabajar en un entorno estructurado con plazos y responsabilidades reales. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pero mi supervisor mencionó la posibilidad de un ascenso si mantengo el rendimiento actual. El apartamento es pequeño pero funcional. Encontré una situación de piso compartido que está funcionando sorprendentemente bien. Un tipo llamado Tomás, 40 años, divorciado, también reconstruyendo su vida. Dividimos los gastos de manera justa y él realmente sabe cocinar, lo que ha sido educativo. Las finanzas siguen ajustadas pero manejables. No te he pedido apoyo adicional más allá de nuestro acuerdo original, lo que considero un progreso personal digno de mención. De hecho, este mes creé mi primer presupuesto real. Hojas de cálculo y todo. Marcos me ayudó con la plantilla, pero yo hice el trabajo real. Empecé a ver a un terapeuta como sugeriste. Solo 3 sesiones hasta ahora, pero ya estoy teniendo algunas realizaciones incómodas sobre patrones que he mantenido. Sigue usando frases como desarrollo detenido y mentalidad de derecho adquirido, que duelen pero no son exactamente incorrectas. Vi las fotos de tu exposición en la galería online. Los cuadros son extraordinarios, mamá. Recuerdo algunos de ellos del estudio del ático, pero nunca los había mirado realmente antes. Hay uno con una mujer de pie en una ventana que me hizo pensar en todos los años que pasaste viendo las vidas de los demás mientras ponías tus propios sueños en espera. Siento haber sido parte de ese patrón durante tanto tiempo. Sigo trabajando en construir una vida adulta real a los 42 años, lo cual es vergonzoso pero necesario. Algunos días son más difíciles que otros. Resulta que los trabajos reales no ofrecen el éxito instantáneo que mis empresas emprendedoras siempre prometían pero nunca cumplían. Espero que estés bien. La villa se ve increíble en esas fotos de la entrevista de la revista. Pareces feliz, diferente de alguna manera. Alejandro. Mi terapeuta me sugirió que te preguntara sobre tu vida y tus intereses en lugar de solo informar sobre mi propia situación. Así que, ¿cómo estás? ¿En qué nuevos cuadros estás trabajando? ¿Sigue siendo Mallorca todo lo que esperabas? Leí el mensaje 2 veces, notando la evolución significativa de sus comunicaciones anteriores, el reconocimiento de mi obra de arte como valiosa, el tardío reconocimiento de mis sueños sacrificados, el torpe pero genuino intento de preguntar sobre mi vida en lugar de centrarse en sí mismo, la admisión de luchar con responsabilidades básicas de adulto sin exigir inmediatamente un rescate. Pequeños pasos, sin duda, pero significativos. Después de considerarlo, compuse una respuesta que ni sobrevaloraba su progreso ni ignoraba el esfuerzo genuino que representaba. Querido Alejandro. Gracias por tu actualización. Me complace sinceramente saber de tu estabilidad laboral y del desarrollo de tus habilidades de vida independiente. Aprender a mantener un presupuesto es particularmente significativo. Es una capacidad fundamental de adulto que te servirá bien en el futuro. Me alegro de que hayas comenzado la terapia. Las primeras realizaciones suelen ser incómodas, pero esa incomodidad típicamente señala un crecimiento importante. Sé paciente con el proceso y contigo mismo. Gracias por tus comentarios sobre mi obra de arte.
El cuadro que mencionas, Mujer en la ventana, fue creado durante un periodo particularmente difícil después de la muerte de tu padre. El arte se convirtió en mi santuario privado durante esos años en que las obligaciones externas consumían la mayor parte de mi energía y atención. No me arrepiento de las decisiones que tomé como madre, pero estoy profundamente agradecida por esta oportunidad de seguir finalmente mi camino creativo por completo. En respuesta a tus preguntas, sí, Mallorca continúa superando mis expectativas. La calidad de la luz aquí se transforma a lo largo del día de maneras que constantemente inspiran nuevos trabajos. Actualmente estoy desarrollando una serie que explora la interacción entre las estructuras arquitectónicas y los elementos naturales, cómo la creación humana y la belleza natural pueden realzarse mutuamente en lugar de competir. Mi exposición ha dado lugar a varias oportunidades emocionantes, incluyendo un reportaje en una publicación de arte regional e interés de galerías en Madrid. También he comenzado a financiar un programa de arte para niños a nivel local, lo que me produce una alegría particular. Ver a los jóvenes descubrir sus capacidades creativas sin la autoconciencia que se desarrolla más tarde me recuerda porque el arte es fundamental para la expresión humana. He hecho amigos maravillosos aquí, una comunidad de residentes locales y expatriados que comparten intereses y valores comunes. Hay un caballero en particular, un profesor de arqueología jubilado, cuya compañía disfruto especialmente. La vida continúa ofreciendo posibilidades sorprendentes a cualquier edad. Estoy orgullosa de los pasos que estás dando, Alejandro. Construir una independencia genuina es un desafío, pero en última instancia, es mucho más gratificante de lo que la dependencia podría ser jamás para ambos. Con cariño. Mamá. Después de enviar la respuesta, me dirigí a mi estudio para trabajar en el último lienzo de mi serie arquitectónica, un estudio de la luz filtrándose a través de una puerta tradicional mallorquina, iluminando las sombras interiores de maneras inesperadas. La metáfora no se me escapó mientras mezclaba colores para capturar esa cualidad particular del espacio revelado. Durante décadas había existido principalmente en relación con las necesidades y expectativas de los demás. Primero como esposa de Roberto, luego como madre y cuidadora de Alejandro, mi identidad había sido definida por esas relaciones en lugar de por mis propias cualidades y capacidades intrínsecas. Ahora, a los 70 años, finalmente estaba entrando de lleno por la puerta, permitiendo que la luz iluminara aspectos de mí misma mantenidos durante mucho tiempo en la sombra. El teléfono sonó mientras limpiaba los pinceles. Horas después, el nombre de Marcos apareció en la pantalla. Acabo de hablar con Alejandro, dijo después de nuestros saludos iniciales. Me llamó para pedirme consejo sobre planificación de inversiones. Cosas básicas de cuentas de jubilación. Nada sofisticado, pero aún así. Alejandro pensando voluntariamente en la estabilidad financiera futura. Casi se me cae el teléfono. Me reí, dejando a un lado mis materiales de pintura para prestar toda mi atención a nuestra conversación. Parece estar haciendo un progreso genuino. Su última actualización mencionaba el presupuesto y la terapia. La terapia fue tu regalo de despedida más valioso, observó Marcos, aunque estoy seguro de que no lo vio de esa manera inicialmente. ¿Cómo te pareció a ti? Pregunté, curiosa por la perspectiva de mi hijo mayor sobre la evolución de su hermano. Más centrado, respondió Marcos pensativamente, menos grandioso. Sigue siendo Alejandro, se las arregló para quejarse de su puesto de nivel de entrada a pesar de tener empleo por primera vez en años, pero notablemente diferente. De hecho, preguntó por mis hijos sin desviar inmediatamente la conversación hacia sí mismo. La observación coincidía con los sutiles cambios que había notado en las comunicaciones de Alejandro, pasos tentativos hacia la consideración de perspectivas más allá de su propia experiencia inmediata. ¿Crees que durará? Pregunté expresando la preocupación que surgía ocasionalmente a pesar de mi determinación de mantener límites apropiados independientemente de sus elecciones. Difícil de decir, admitió Marcos. Los patrones establecidos durante 40 años no se transforman de la noche a la mañana. Pero la necesidad genuina es un motivador poderoso. Sin ti como red de seguridad, finalmente está teniendo que desarrollar capacidades que debería haber dominado hace décadas. Después de que terminó nuestra llamada, salí al balcón de mi dormitorio para ver el atardecer pintar la Sierra de Tramuntana con colores espectaculares. La obra maestra natural diaria que todavía me dejaba sin aliento meses después de mudarme a Mallorca. En la distancia, los barcos salpicaban el horizonte. Los turistas abarrotaban los miradores populares en Deià.
La vida cotidiana continuaba en la isla que se había convertido en mi hogar. Mi teléfono sonó con un mensaje de Carlos confirmando nuestros planes para cenar con un humor amable que me reconfortó incluso a través del medio digital. A los 70 años nunca había esperado experimentar el placer particular de anticipar una velada con un hombre cuya compañía disfrutaba genuinamente, no como cuidadora o sistema de apoyo, sino como una mujer valorada por su mente, creatividad y ser auténtico. A medida que el crepúsculo se convertía en noche, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta este momento. El doloroso enfrentamiento en mi mesa del comedor cuando Alejandro me dijo que buscara otro techo. Los planes secretos ya en marcha que habían transformado un aparente rechazo en liberación. El coraje requerido para finalmente priorizar mis propios sueños después de décadas de anteponer las necesidades de los demás. Lo más importante, el reconocimiento de que establecer límites con Alejandro nos había servido a ambos en última instancia, permitiéndome reclamar mi autonomía mientras lo obligaba a él a desarrollar una independencia largamente postergada. Nuestra relación seguía siendo compleja y aún en proceso de sanación, pero fundada ahora en una base más honesta que los patrones de permisividad que había mantenido durante décadas. Mañana traería nuevas pinturas que crear, amistades que nutrir, experiencias que abrazar en este inesperado tercer acto de mi vida. El camino por delante se extendía ante mí no como una obligación hacia las expectativas de los demás, sino como un lienzo en blanco esperando mi auténtica expresión creativa, en el arte y en la vida misma. A los 70 años, finalmente había llegado a casa. No a un lugar físico, sino a mí misma, a Sofía Vidal, cuyo notable viaje nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar la vida que realmente merecemos. Las copas tintinearon en el elegante restaurante de la azotea mientras el brindis de Elena era repetido por los invitados reunidos, compañeros artistas, galeristas, amigos locales y visitantes que habían viajado específicamente para esta ocasión. Un año exacto desde mi llegada a Mallorca, no solo celebrábamos el aniversario de mi traslado, sino la inauguración oficial de mi segunda gran exposición, esta vez en Madrid, lo que representaba una expansión significativa de mi alcance artístico. Los últimos 12 meses se habían desarrollado con una riqueza que nunca podría haber imaginado mientras estaba en mi antiguo comedor, absorbiendo el desdén casual de Alejandro después de 40 años de apoyo incondicional. Ese momento doloroso, lo que en su momento pareció un rechazo, se había convertido finalmente en el catalizador de una profunda transformación. Tu obra nos habla a muchos de nosotros, continuó Isabel, una prominente galerista madrileña que había defendido mi inclusión en la prestigiosa exposición. La perspectiva de una mujer que ha vivido plenamente, amado profundamente, sacrificado mucho y finalmente ha reclamado su legítima voz artística. Resuena a través de culturas y generaciones. Acepté el elogio con un asentimiento amable, todavía ajustándome al reconocimiento público después de décadas de crear en secreto. La exposición ya había generado ventas significativas y solicitudes de encargos, transformando mi pasión artística de un santuario privado a una respetada actividad profesional. A los 71 años, había logrado lo que muchos artistas trabajan toda una vida para conseguir, no a través de la juventud o los contactos o las credenciales académicas, sino a través del poder auténtico de una obra creada a partir de la experiencia vivida. La mano de Carlos encontró la mía debajo de la mesa. Su apoyo silencioso, una presencia constante durante las celebraciones de la noche. Nuestra relación había evolucionado naturalmente durante el último año. Dos espíritus independientes que habían encontrado una conexión inesperada en el tercer acto de nuestras vidas. Ninguno de los dos buscaba replicar matrimonios anteriores o crear apegos dependientes. En cambio, compartíamos experiencias, perspectivas y una compañía que enriquecía en lugar de definir nuestros viajes individuales. Estás callada esta noche, observó mientras la cena avanzaba hacia el postre y las conversaciones fluían a nuestro alrededor. Contemplativa detrás de la sonrisa. Los aniversarios invitan a la reflexión, respondí, apreciando su perspicacia. Estoy pensando en momentos paralelos, estar aquí celebrando el reconocimiento artístico frente a donde estaba hace exactamente un año. Haciendo las maletas para irte de Madrid, asintió, familiarizado con mi historia, preparándote para reclamar tu libertad después de décadas de restricción. Exactamente. El contraste es abrumador a veces. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con una llamada entrante. El tono de llamada de Marcos, inesperado dada la diferencia horaria. Me disculpé para alejarme de las festividades, encontrando un rincón tranquilo de la terraza del restaurante para responder. ¿Está todo bien?
Pregunté de inmediato, la preocupación encendiéndose por el momento inusual. Todo está bien, me aseguró rápidamente. Genial, de hecho. Simplemente no podía esperar para compartir la noticia. Alejandro ha conseguido el ascenso en el trabajo. El puesto de dirección. Aclaré recordando menciones de esta posibilidad en actualizaciones recientes. Eso es maravilloso. Gerente de cuentas senior, confirmó Marcos con un orgullo evidente en su voz, con un aumento salarial significativo y responsabilidad real sobre una cartera de clientes. Citaron específicamente su mejora en la fiabilidad y sus habilidades organizativas como factores en la decisión. La noticia se asentó cálidamente en mi pecho. Un placer genuino, no contaminado por la dinámica complicada que había caracterizado mi relación con Alejandro durante tanto tiempo. Ha trabajado duro para conseguirlo. 15 meses de empleo constante es su periodo más largo desde la universidad. Es más que la estabilidad laboral, continuó Marcos. Me llamó a mí primero con la noticia, mamá. No para presumir, sino para agradecerme la referencia que le ayudó a conseguir el puesto inicial. Gratitud expresada de verdad, reconociendo el papel de otra persona en su éxito. Casi me caigo de la silla. Me reí suavemente entendiendo su sorpresa. El Alejandro de hace 2 años se habría atribuido todo el mérito de cualquier logro, descartando las contribuciones de los demás como insignificantes en comparación con sus propios talentos innatos. Este reconocimiento de la interdependencia, de beneficiarse del apoyo de otros mientras se asume la responsabilidad personal apropiada, representaba una maduración emocional significativa. Quiere decírtelo él mismo, añadió Marcos, dijo que te llamaría mañana cuando no estés en el evento de tu exposición. Simplemente no podía esperar para compartir el informe de progreso. Después de terminar la llamada, permanecí en la barandilla de la terraza unos momentos, absorbiendo la noche mediterránea y el significado emocional de la continua evolución de Alejandro. Nuestra relación se había transformado sustancialmente durante el último año, encontrando un nuevo equilibrio que honraba tanto su crecimiento hacia la independencia como mi autonomía recuperada. Los informes de progreso mensuales se habían desplazado gradualmente de medidas formales de rendición de cuentas a una comunicación más genuina. Todavía probaba los límites ocasionalmente e insinuaciones sobre presiones financieras o sugerencias veladas de que las visitas a Mallorca serían más fáciles si yo cubría los gastos de viaje, pero aceptaba mi redirección constante con una madurez creciente. Lo más significativo es que había comenzado a mostrar interés en mi vida y mi trabajo creativo, haciendo preguntas sobre pinturas o preparativos de exposiciones sin desviar inmediatamente las conversaciones hacia sus propias preocupaciones. Pequeños pasos según los estándares de una relación normal, pero un progreso significativo dado nuestro punto de partida. ¿Buenas noticias de casa?, preguntó Carlos uniéndose a mí en la barandilla con 2 copas de champán. Alejandro ha recibido un ascenso, confirmé, aceptando la copa ofrecida. Un reconocimiento significativo de su desarrollo profesional. Estás contenta por él, pero también algo sorprendida, observó con su característica percepción. Asentí apreciando su capacidad para leer los matices emocionales. Hace 1 año, no habría creído que esto fuera posible. Su patrón siempre fue de comienzos entusiastas seguidos de abandono cuando se requería un esfuerzo sostenido. La gente puede cambiar cuando la necesidad lo exige, señaló Carlos. Aunque típicamente requiere un catalizador, algo que haga que los patrones familiares sean insostenibles. Como descubrir de repente que la casa de tu infancia ha sido vendida y tu madre se ha trasladado a Mallorca con las ganancias, sugerí con humor irónico. Precisamente ese tipo de catalizador, asintió, sus ojos arrugándose con calidez, aunque el cambio que sigue debe venir de dentro. Tus límites crearon la oportunidad, pero su respuesta a esos límites fue su propia elección. Nos reincorporamos a la celebración, donde las conversaciones fluían fácilmente entre la diversa concurrencia, esposas de pescadores locales que se habían convertido en amigas durante mis paseos diarios, artistas expatriados que me habían acogido en su comunidad, galeristas discutiendo próximas exposiciones, turistas que se habían topado con mi trabajo y se habían sentido lo suficientemente conmovidos como para asistir a este evento. Elena se acercó mientras la noche llegaba a su fin, su satisfacción profesional evidente en su comportamiento relajado. La exposición de Madrid ya está recibiendo excelentes críticas. Se vendieron 3 cuadros más durante la cena, incluido Mujer en la ventana. Tu coleccionista de Barcelona fue bastante insistente.
La noticia me trajo emociones encontradas. Ese cuadro en particular, creado durante los días oscuros después de la muerte de Roberto, cuando el arte había sido mi única salida emocional, tenía un profundo significado personal. Sin embargo, su resonancia con la coleccionista sugería que había comunicado con éxito las complejas emociones incrustadas en su creación, cumpliendo el propósito esencial del arte. Mencionó que le conmovió la tensión entre el confinamiento y la posibilidad, continuó Elena, sintiendo mi ambivalencia. Dijo que capturaba perfectamente su propia experiencia de equilibrar las obligaciones familiares con la aspiración personal. Entonces ha encontrado el hogar adecuado, reconocí. El arte debe vivir donde habla con más fuerza. A medida que los invitados se despedían gradualmente con cálidos abrazos y promesas de futuras conexiones, me encontré de pie en el borde de la terraza con Carlos, contemplando la Sierra de Tramuntana, iluminada por la luz de la luna. La vista que primero había capturado mi imaginación en las fotografías de la propiedad se había convertido en el telón de fondo de mi vida diaria. Ya no era una fantasía escapista, sino el escenario para una auténtica autorrealización. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, cómodo con mis silencios contemplativos, pero genuinamente interesado en su contenido. En vidas paralelas, respondí honestamente. Si Alejandro no me hubiera dicho que buscara otro techo esa noche, si no hubiera estado ya planeando secretamente mi huida, podría seguir en esa casa, todavía fomentando su dependencia, todavía creando arte solo en momentos ocultos robados a las necesidades de otros. ¿Te arrepientes de no haber hecho este cambio antes? La pregunta merecía una consideración reflexiva en lugar de una respuesta refleja. Lamento los años de expresión artística que sacrifiqué, reconocí. Pero no me arrepiento de la madre que fui para mis 2 hijos, incluso con los errores que cometí. Cada elección que tomé entonces moldeó quien soy ahora, incluida la mujer que finalmente encontró el coraje para elegirse a sí misma. Y esa mujer es bastante extraordinaria, observó, su admiración calentándome más eficazmente que la brisa nocturna del Mediterráneo. A la mañana siguiente me desperté temprano, como se había convertido en mi costumbre, atraída a la terraza para ver el amanecer iluminar la sierra en una transformación impresionante. Mi teléfono mostraba un mensaje enviado antes. Alejandro aparentemente enviando un mensaje inmediatamente después de recibir la noticia de su ascenso a pesar de la diferencia horaria. Conseguí el puesto de dirección. Anuncio oficial mañana. Mejor sueldo. Responsabilidad real. Tarjetas de visita con mi nombre bien escrito. Cosas de adultos de verdad. Quería que lo supieras. Llamaremos más tarde. Espero que la exposición vaya bien. PD Tomás dice que te diga, el sistema de hojas de cálculo de presupuesto que sugeriste cambia la vida de 2 solteros antes financieramente desorientados. Sonreí ante el tono entusiasta y la pequeña evidencia de un progreso práctico continuo. La referencia a mi sistema organizativo sugerido, una simple plantilla de presupuesto doméstico que había compartido meses antes, representaba algo significativo, Alejandro aceptando orientación en lugar de resentirla, reconociendo mi competencia en áreas donde él todavía necesitaba desarrollarse. Más tarde esa mañana, mientras me preparaba para reuniones relacionadas con la exposición de Madrid, mi teléfono sonó con la llamada de Alejandro. Enhorabuena por el ascenso, dije cálidamente después de los saludos iniciales. Es un reconocimiento significativo de tu crecimiento profesional. Gracias, respondió su voz transmitiendo un orgullo genuino, no contaminado por las afirmaciones grandiosas que habrían caracterizado conversaciones similares en el pasado. En realidad, es aterrador y emocionante al mismo tiempo. La gente dependerá de mis decisiones, consecuencias reales si la fastidio. ¿Estás preparado para esa responsabilidad?, le aseguré sinceramente. Has estado construyendo las habilidades necesarias de manera consistente. Es realmente bueno oírte decir eso. El simple reconocimiento contenía una emoción inesperada. Escucha, he estado pensando en algo. La exposición en Madrid, he visto los avances en línea. Se ve increíble, mamá. Gracias. La respuesta ha sido bastante abrumadora. Me gustaría verla en persona, continuó con una vacilación inusual. Con el nuevo puesto y el sueldo podría permitirme el viaje yo mismo. Sin expectativas de quedarme contigo ni nada. Solo me gustaría ver tu trabajo como debe ser visto, para entender mejor esa parte de ti.
La petición, enmarcada como un deseo genuino de entenderme en lugar de una expectativa de derecho adquirido, me tomó por sorpresa. Me gustaría, respondí honestamente. La exposición dura 6 semanas. Serías bienvenido a visitarla. ¿De verdad? Su tono sugería que había anticipado un rechazo, revelando una incertidumbre persistente sobre los límites de nuestra relación en evolución. Eso sería, realmente me gustaría. Discutimos posibles fechas y arreglos prácticos. La conversación mantuvo un equilibrio respetuoso que habría sido inimaginable hace 2 años. Sin manipulación, sin expectativas no declaradas, sin la suposición de que mis recursos o mi hogar estarían automáticamente disponibles para su conveniencia. Después de que desconectamos, entré en mi estudio, el espacio lleno de luz que había sido testigo de mi renacimiento artístico durante el último año. Lienzos en diversas etapas de finalización cubrían las paredes, cada uno representando aspectos de mi perspectiva en evolución sobre Mallorca, sobre el envejecimiento, sobre la reivindicación del poder personal después de décadas de abnegación. La última serie, Umbrales, exploraba las transiciones entre espacios confinados y abiertos, jugando con la luz y la sombra para evocar la experiencia emocional de cruzar importantes límites vitales. El lienzo actualmente en mi caballete representaba una figura moviéndose desde un interior oscuro hacia una puerta bañada por el sol, ni completamente en la sombra ni completamente en la luz, sino en el momento dinámico de la transición misma. Mi teléfono sonó con un mensaje de Marcos, una foto familiar tomada en el reciente recital de piano de su hija. Una felicidad casual evidente en sus posturas relajadas y sonrisas genuinas. Otro aviso sonó inmediatamente. Carlos, confirmando nuestros planes de visitar un yacimiento arqueológico en una isla vecina el fin de semana siguiente. Apareció una tercera notificación. Elena, con cifras de ventas actualizadas de la inauguración de la exposición. Cada mensaje representaba una faceta diferente de mi vida actual. Conexiones familiares mantenidas a distancia. Una nueva relación desarrollándose con la independencia apropiada. Reconocimiento profesional después de décadas de creatividad oculta. El tapiz completo de una existencia que nunca podría haber imaginado mientras estaba en mi antiguo comedor, absorbiendo el impacto del desdén insensible de Alejandro. Busca otro techo bajo el que vivir. Las palabras que inicialmente se sintieron como un rechazo se habían convertido finalmente en liberación. El empujón final necesario para romper patrones establecidos durante 40 años de autosacrificio maternal. El doloroso enfrentamiento había catalizado la transformación no solo para mí, sino finalmente también para Alejandro, obligándonos a ambos a desarrollar formas más saludables de relacionarnos con nosotros mismos y entre nosotros. Mientras la luz del sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de mi estudio, iluminando el lienzo ante mí, añadí sutiles toques de luz a la figura del umbral, no completando la transición, sino capturando el potencial dinámico de ese momento crucial entre el pasado y el futuro, entre la limitación y la posibilidad. A los 71 años, finalmente había reclamado la vida que merecía. No abandonando el amor o la responsabilidad maternal, sino reconociendo que el verdadero amor a veces requiere establecer límites que fomenten el crecimiento en lugar de la dependencia. La villa que me rodeaba, comprada con las ganancias de la casa donde había supeditado mis propios sueños durante décadas, no era simplemente un refugio lujoso, sino la manifestación física de una identidad recuperada. El viaje no había sido ni simple ni indoloro. Establecer límites después de toda una vida de complacencia había requerido un coraje que no siempre estaba segura de poseer. Ver a Alejandro luchar con las consecuencias había activado instintos maternos de proteger y rescatar que había necesitado resistir conscientemente. Construir una nueva vida en Mallorca había exigido la voluntad de arriesgarse al fracaso y al rechazo a una edad en la que muchos se retiran a limitaciones familiares. Sin embargo, aquí estaba, pincel en mano, la luz del Mediterráneo entrando por las ventanas, la energía creativa fluyendo sin impedimentos por las demandas o expectativas de otros. La mujer que una vez se había definido principalmente a través del servicio a los demás había emergido como artista, amiga, amante, miembro de la comunidad, un ser humano autodirigido que reclamaba su legítimo lugar en el mundo. No a pesar de mi edad, sino gracias a ella, llevando la sabiduría, la perspectiva y el autoconocimiento duramente ganado que 7 décadas de experiencia vital me habían proporcionado. Fuera de las ventanas de mi estudio, Mallorca se extendía en una belleza encalada contra el azul profundo del Mediterráneo.
Mi villa, mi hogar, mi santuario, mi declaración de independencia, encaramada en el borde del acantilado como manifestación física de la verdad más profunda que finalmente había abrazado. Nunca es demasiado tarde para reclamar la vida que mereces.